Muy buenas noches con todos. Estamos ya ingresando a nuestra última transmisión de la noche y tenemos un tema muy importante del cual vamos a tratar el día de hoy. Hemos venido hablando mucho tiempo sobre la pésima economía y manejo de la economía que vivimos en el Ecuador, que se traduce en una población empobrecida, con menos acceso a las oportunidades y con un rechazo que es completamente público hacia todas las instituciones públicas, que en este momento ya no es tan sencillo como decir se rechaza al gobierno, se rechaza a la justicia, no. Ya es un sentimiento totalmente generalizado de rechazo y desprecio hacia muchas de las personas que se encuentran en la función pública. Tenemos escándalos de corrupción campantes que están todo el día saliendo a la luz pública. Tenemos el escándalo de los carnets de discapacidad con asambleístas que la única forma de describirlos es de sinvergüenzas y faltos de moral y faltos de ética, que amparados en la ley cometen ese tipo de irregularidades, por decirlo de la mejor manera, que lo único que hacen es lucrar de beneficios que deberían ser solamente para personas con vulnerabilidad económica. Y esto es una pequeña punta del ovillo. Tenemos corrupción en hospitales, tenemos corrupción en muchos aspectos, pero algo que nos preocupa mucho es la empobrecida economía de nuestro país, y es algo de lo que se debe tomar cartas en el asunto, se debe conversar, debemos proyectar también hacia dónde estamos yendo con el manejo o falta de manejo, que es la realidad de la economía de Ecuador. Una de las noticias de las que mucho se habló y de las cuales el gobierno lo utilizó como una bandera de promoción de su gestión fue el refinanciamiento de la deuda externa. La deuda externa es un fantasma que persigue a los pueblos subdesarrollados de Sudamérica y de muchos otros rincones del mundo. Es algo con lo que ustedes y yo siempre hemos vivido. Ecuador vive en un estado constante de endeudamiento y el día de hoy lo vemos ahora en cambio como una solución. Es como la gran panacea. Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas, que además ni siquiera puede organizar bien el pago de sueldos, como por ejemplo el de los docentes, que en este momento está retrasado, y de muchos otros funcionarios públicos, cabe recalcar. Richard Martínez nos plantea que la solución a todos los problemas que tiene el país en este momento es refinanciar la deuda. Una deuda que por lo demás nos deja muchas incertidumbres y pocas certezas, ya que no sabemos hacia dónde se dirigen los fondos que ingresan en nuestro endeudamiento, que lo hacemos constante, y tampoco sabemos cómo se manejan los pagos de la deuda. Incluso nos han anticipado que se ha pagado cosas que se deberían pagar en el 2023, cuando en este momento los profesores aún no reciben su sueldo y la precarización laboral es una realidad. Por lo cual queremos invitar al economista Marco Flores una vez más aquí a la pantalla de Ideas para que nos dé su visión sobre la economía y el manejo de la economía en nuestro país. Economista, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí en Ideas. Gracias, Nata. Es un placer estar contigo y en general con la audiencia. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Me siento identificado con tus palabras, participo de ese sentimiento. La verdad es que este país no tiene dirección. No hay gobierno que dirija realmente el país. Diera la impresión de que al presidente de la República le importa muy poco la situación del país y de que más allá de las protestas, de los regaños, más allá de lo que dice la gente, oye, pero no le para mucha bola, ¿verdad? Y todo el mundo está esperando que lo más rápido posible pase el tiempo para que venga un nuevo gobierno y traiga por lo menos el aliento de una nueva esperanza para tratar de corregir los errores que este gobierno definitivamente no los va a corregir. Este tema que tú señalas de la renegociación de la deuda, déjame decirte algo. Yo soy el secretario ejecutivo, como sabes, del Foro de Economía del Ecuador. Nosotros, como Foro de Economía, hace 2 años y medio, Nata, le propusimos al gobierno la renegociación de la deuda. Porque nosotros veíamos venir al monstruo. ¿Cuál es ese monstruo? Es decir, estaba creciendo la deuda, estaban creciendo las obligaciones, los pasivos, pero no estaban creciendo los ingresos. Entonces, cada vez con más fuerza se iban tomando recursos de la salud, de la educación, del presupuesto del Estado para pagar la deuda. Y se dedicaban cada vez, como no crecía la economía, como la economía se ha estancado, que es de donde vienen los recursos y de donde deberían venir los recursos. Si tienes estancamiento, que es lo que hemos tenido con Moreno, entonces se comenzaron a tomar recursos de otras áreas. Y las otras áreas fueron importantísimas. Entonces se ha descuidado la salud, se ha descuidado la inversión, se ha descuidado la educación.
Pero el gobierno hizo caso omiso de lo que nosotros le estábamos planteando y no renegoció la deuda. Ahora, finalmente, luego de 2 años y medio, cuando se han acumulado los desequilibrios, se comienza a hacer un intento de renegociación, que es saludable. Es decir, el Ecuador requiere la reestructuración de la deuda por una razón bien simple que la entiende todo el mundo. No tenemos plata para pagar lo que hay que pagar. O sea, tan simple como eso. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, para que la gente sepa, se están renegociando las condiciones de pago de 17.375 millones de dólares. Es decir, 17.400 millones de números redondos. Pero ¿cuál es la deuda total que tiene el Ecuador? 64.000 millones es lo que debe el Ecuador. Estamos renegociando una parte de la deuda externa que es importante hacer. Infortunadamente, como es característica de este gobierno, de un pésimo manejo de la economía, el ministro de Finanzas y el propio presidente anuncian en cadena nacional con bombos y platillos que se ha logrado una reestructuración de la deuda que no se había logrado. Nosotros salimos inmediatamente a los medios de comunicación y decir, Rey, no hay aquí ninguna cosa de qué alegrarse todavía. ¿Por qué? Porque para poder tener un acuerdo de reestructuración, tú necesitas un número determinado de los acreedores que te diga, sí, señor Ecuador, estoy de acuerdo. Ese número determinado de acuerdo a los contratos significa que el 66% debía habernos dicho a los ecuatorianos, estoy de acuerdo con la propuesta, firmamos aquí un papel en donde dice que estoy de acuerdo y fijamos los nuevos términos. El Ecuador lo alcanzó hasta el 50%. O sea, usted me está diciendo, Marco, en términos casi concretos, de que fue una mentira más de Lenín Moreno y Richard Martínez, porque anunciaron la renegociación y el refinanciamiento de la deuda, y de hecho lo anunciaron como la cura milagrosa para la empobrecida economía que tenemos en el país. Entonces, aunque si hubiera tenido la renegociación, no es ninguna cura milagrosa, es necesaria, pero no es suficiente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos se anticiparon. Esto es como un espectáculo, ¿no? Se anticiparon al espectáculo. Y lo que toca ahora es devolver las entradas, porque no hubo el espectáculo. Así como cuando nos dijeron en marzo que pagábamos la deuda para que ingresen 2.000 millones que nunca ingresaron. Exactamente así es. Entonces, aquí hicieron un alboroto, hicieron una fiesta, se declararon que habían tenido un gran éxito. Martínez colocó en la página web del Ministerio de Finanzas unas leyendas que decía que es un hito histórico lo que se ha conseguido. Aparecían los amigos de Martínez, los economistas del coro mediático que siempre están aplaudiendo lo que él dice, lo que hace el gobierno. Aparecían los funcionarios del gobierno y decían que era un éxito total, fabuloso. De hecho, justamente eso le quería comentar a Marco, porque Martínez nos plantea como que es la negociación más maravillosa de la historia, de qué es lo que necesita el Ecuador. Y en este punto quiero que por favor en términos muy aterrizados nos explique, porque también existe tanta manipulación de la información, que es la que genera que ni siquiera nosotros podamos entender realmente en qué terreno estamos pisando. Nos hablan de una refinanciación de la deuda, nos hablan de que pagan la deuda para poder refinanciarla, adelantan pagos, pero la realidad es que aquí en el Ecuador ni siquiera están pagando los sueldos. Y tenemos profesores que no cobran hace un mes. Y estas son situaciones a las que ya nos habíamos desacostumbrado, la verdad. En este proceso, Martínez ha cometido graves errores. Algunos de esos errores se pueden corregir, otros no se pueden corregir. Por ejemplo, un principal error fue haber pagado 1.300 millones de dólares justamente días antes de la renegociación. Pagó unos bonos que tenía el Ecuador que no debía haber pagado y anticipó el pago de unos créditos a los que tú te referías al comienzo del programa. Y entre las dos cosas... Anticiparon pagos hasta el 2020, del 2020 que se debían pagar en el 2023. Sí, una parte en el 2022, otra parte en el 2023 y también pagó los bonos 2020. Cuando la gente estaba aquí muriendo, ¿no? Cuando la gente estaba aquí muriendo. Los bonos global. Y esto es algo que nos deja a nosotros muy mal parados dentro de esta situación, pues, economista. Pero no solo que nos deja muy mal parados, sino que nos perjudica en la renegociación. Porque cuando se hicieron esos pagos, sobre todo los últimos, los que se hicieron a final de marzo, los bonos del Ecuador tenían un precio equivalente solo al 22%, o sea, tenían un descuento del 78%. El pago lo que hizo fue trepar el precio de los bonos y ahora el precio de los bonos está en más del 50%. Cuando el precio de los bonos sube, los acreedores toman más fuerza
porque le dicen al Ecuador, mire, este precio está subiendo, así que usted me tiene que dar algo que a mí realmente me compense. Un acreedor está agarrado un bono del Ecuador que vale 20 centavos y otro que está agarrado un bono del Ecuador que vale 50 centavos. Bueno, más fuerza tiene el que vale 50 centavos para exigirme más a mí, que soy el Ecuador. Y eso es lo que ha pasado. Entonces le ha causado un grave perjuicio al país. Pero el punto es que cuando se hizo toda esta alaraca y se le contó al país que teníamos la renegociación del mundo, el suceso del mundo, no teníamos nada. Es decir, lo que teníamos era las voluntades de un grupo de acreedores que le dijeron al Ecuador, mire, estoy de acuerdo con la propuesta de ustedes. Pero ese grupo de acreedores no significaba, de acuerdo a la ley y al contrato, de que se haya llegado a un acuerdo. Esto es como que 50 personas, ¿no? Tú conversas con 50 personas y les pides que se acuerde algo que tienen que resolver. Necesitas la mayoría, la mitad más uno, por lo menos 26 de las 50 personas. Pero por ahí, unos 10 de esos te dicen, sí, yo estoy de acuerdo con lo que Nata ha propuesto. Y tú sales y le cuentas al mundo que has hecho una extraordinaria renegociación y que es fabuloso lo que has logrado. Pero lo que tienes es una minoría todavía, no has logrado nada. Pero también, cuando ellos anuncian esto con bombos y platillos, ¿la especulación no hace que suba el valor de los bonos? Eso es lo que ha pasado exactamente. ¿Será que esa era la jugada detrás de esta gran alaraca? Bueno, por lo menos es la consecuencia de la alaraca y es la consecuencia de haber destinado 1.300 millones de dólares a pagar días antes de la renegociación. Por eso es que algunos tenedores de bonos dicen que no ha habido un trato igualitario. ¿Por qué? Porque se pagaron algunos y a otros no. Entonces, es evidente que esto es un perjuicio para el Estado. En resumidas cuentas, el Ecuador todavía tiene que seguir trajinando hasta llegar a algún acuerdo, hasta buscar un acuerdo. El día de hoy, los tenedores de los bonos, o sea, los acreedores del Ecuador, han hecho una propuesta al país, que es una propuesta abusiva y misericordia. Quieren que se les pague 9.6% de interés. Increíble. O sea, en términos aterrizados, son chulqueros. Claro. La verdad es que a los tenedores de los bonos, para decirlo en palabras sencillas y ecuatorianas con el respeto del caso, les importa un carajo si es que aquí vivimos o morimos. No, ellos lo que quieren es plata, lo que quieren es su dinero, lo que quieren es sacar provecho. Pero para eso están las autoridades ecuatorianas. Y aquí hay varias cosas que hay que comentar, ¿no? Varias cosas que hay que comentar. Entonces, es inadmisible esta propuesta de pagarles 9.6% de interés, porque el resto de países de la región, por ejemplo, Perú, Colombia, en fin, los países de la región, incluido, por ejemplo, en Centroamérica, Panamá, están pagando una tasa de interés de alrededor del 3%. Los bonos ecuatorianos... A Ecuador 9 y a ellos 3. Claro, los bonos ecuatorianos que el Ecuador colocó tienen una tasa promedio del 9.4%. La reestructuración es para bajar eso, porque no podemos pagar. Ahora salen y dicen, quiero que me paguen 9.6. No, si no podemos pagar. Los renegociadores tienen que evidentemente llegar a otro tipo de acuerdo. Es decir, esto no es posible. Pero aquí vienen algunos errores cometidos, ¿no? Lo primero, mira, en todas las renegociaciones anteriores, reestructuraciones de deuda, ha intervenido un equipo de economistas ecuatorianos. Lo que ha hecho Martínez es contratar a una empresa internacional y ha llevado la renegociación en secreto, lo cual es un gravísimo error, un gravísimo error. ¿Secreto ante quién? Secreto ante los ecuatorianos, secretos ante la academia, secreto ante los economistas, ante las facultades de economía, ante las universidades, como lo ha hecho el presidente argentino. El presidente argentino ha contado desde el principio cuál es la propuesta y ha recibido criterios de la gente, como es lógico. Aquí no, aquí esto se ha hecho en secreto. No hemos podido opinar. Y se institucionaliza con una cadena nacional. Quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a toda la gente que está conectada en este momento. Economista, también queremos pedirle que más adelante nos dé su opinión y su punto de vista. Sé que sale del tema, pero es algo que está en coyuntura y que la gente lo pide mucho, y es hablar sobre el seguro de desgravamen COVID que está siendo extirpado de todas las cuentas del Banco del Pichincha. Queremos saber un poco cuál es su visión sobre eso. Por favor, le pedimos que más adelante nos ayude con su criterio.
Pero aprovecho para saludar a la gente en este momento. Gracias a todos los que están conectados. Los invito a que compartan para que lleguemos a más personas. Rolly Reynoso dice, hola Nata, es un abuso. Facebook bloquea la información para ser compartida en redes de todos los que hacen oposición y te declaran spam. Giancarlo Huertas con nosotros. Eddie Love dice también por acá. Eddie Lemove dice desde Xuxupindi, provincia de Sucumbíos, muchas gracias a todos los conectados. Rubén Rodríguez también. Víctor Hurtado dice, seguimos en la lucha. Carlos Paladines Zambrano dice, buenas noches, Nata, desde Santa Elena, Salinas. Por favor, Carlos, y a toda la gente que nos está mirando, si tienen alguna denuncia o quieren ser parte activa de ideas, únanse a través del 096-735-6745. Se lo repito un poquito más lento. 096-735-6745. También dice Patricio Delgado, fuera Richard Martínez. Bruno Díaz está con nosotros. Ángel Armijo dice, bendiciones Nata, que siempre toda honestidad está al servicio del pueblo. Muchas gracias a todos ustedes. También Patricio Delgado dice, los maestros estamos muriendo con COVID y ahora de hambre. Un saludo muy grande a la mejor bióloga que existe en el mundo mundial, a la bióloga Gabriela Vergara. Ricardo Alcibar Tapia también está con nosotros. Daniel Agurto dice, eso se espera que pronto pase el tiempo para que llegue alguien que saque adelante al país. Y otra que cuando este señor dice que es presidente le caiga todo el peso de la ley y a todos esos ladrones. Clara Margarita Ávila también está con nosotros. Daniel Agurto también está por acá. Silvia Coronel, también tenemos aquí a David, nos dice David Negrete, Richard Martínez es un miserable. Nader Jiménez dice, pregúntele cómo se recompra deuda al 100% cuando las personas que tienen bonos les hacen un sinnúmero de descuentos. Economista. Bueno, comencemos por el principio de lo que has señalado, ¿no? Estos débitos están haciendo a las cuentas bancarias. Bueno, es realmente una sinvergüencería adicional, ¿no? Pero aquí se supone que hay autoridades, eso no puede permitir las autoridades monetarias. El problema es que la Junta Monetaria y el Banco Central está lleno de empleados de banqueros, puestos por ellos. ¿Cómo se puede permitir este tipo de débitos que ya en el pasado se dijo que se iban a suspender los débitos indebidos, que se llamaban, y que le iban a devolver a la gente la plata? Ahora de pronto aparecen unos nuevos débitos. Y eso significa cualquier cantidad de dinero para las instituciones financieras a costilla de la gente que esté en una situación crítica. Y el gobierno, muy bien, gracias. Sí, se queda viendo. Pero, ¿qué es lo que hace el presidente de la Junta Monetaria y Financiera? ¿Y sabes quién preside la Junta Monetaria y Financiera? Martínez. Bien. Martínez, pues ¿quién más va a ser? ¿Y qué hace la gerente del Banco Central? ¿Qué hace el delegado del presidente de la República ante la Junta Monetaria y Financiera, que es el señor Marcos López? Nada, no hacen nada. Yo mismo, hace 2 días, presenté una queja muy fuerte públicamente en una entrevista, porque esta Junta se reunió para analizar un estudio en procura de bajar las tasas de interés, porque no se puede reactivar la economía, ayudarles a los emprendimientos, a la microempresa, con una tasa de interés del 25 al 30%. Y estos señores se reúnen y llegan a la conclusión que las tasas deben quedarse como están, y que sigamos nomás con tasas del 25 y el 30% y resuelven eso. Y en este país nadie dice nada. Por lo menos nosotros en el Foro de Economía salimos a protestar y a participarle a la ciudadanía que cómo es posible que tengamos una junta monetaria que funcione así. Lo que pasa es que aquí en el país desgraciadamente no tenemos una estructura, no hay gobierno, no hay dirigencia. Lo que pasa es realmente desastroso, la gente está en indefensión, lo que pasa en la asamblea, ¿no? Lo que pasa con la renegociación de la deuda, sí, todo esto está patas arriba, ¿no? Y por eso es que todos esperamos que lo más rápidamente termine este gobierno y venga otro gobierno que por lo menos presente otras alternativas. Y las alternativas no pueden ser otras que acordarse de las personas, que quienes vayan ahí sean personas capaces, inteligentes, que estén debidamente formadas, que no tengan intereses en conflicto para arreglarse ellos la vida, pero liquidar la vida del resto, como ha pasado ahora en los últimos años. Es decir, el Ecuador nunca ha estado en una situación como la que está ahora. Y para colmo la desgracia, ha caído el COVID encima. Entonces, no tenemos realmente lo que deberíamos tener y lo que podemos tener. Por una mala conducción del país, una mala conducción de la economía, una pésima asamblea y lo que estamos viendo todos los días. La gente sin trabajo, la clase media se está empobreciendo. Y los que ya eran pobres están pasando a la miseria. Y el gobierno está viendo. Estamos eliminando y estos pagos a la clase media. Claro, decide hacer estos pagos cuando debería haber dedicado ese dinero a salvar las vidas
Debía haber dedicado ese dinero a sostener a las microempresas y a las empresas del capital de trabajo para que no quiebren. Pero todos los demás que no hemos estado de acuerdo con estas políticas, hemos sido impotentes para que nos oigan, para que haya un cambio de política. Han hecho literalmente lo que les ha dado la gana. Y ahora lo que están anunciando es que luego de la reestructuración firmarán un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual será letal para la economía. ¿Por qué? Porque son acuerdos que le exprimen más a la gente, ¿no? Es decir, que no le permiten a la economía crecer, no se busca un crecimiento económico y sería letal un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que hay que hacer aquí es reactivar la economía, generar estímulos. La gente que nos está escuchando, por ejemplo, la que tiene un pequeño bazar, un pequeño almacén, un pequeño negocio, lo que necesita es apoyo, incentivos para aumentar las ventas, porque solamente aumentando las ventas aumenta la producción y al aumentar la producción se contrata empleo, se contrata personas que vengan a trabajar. Si las ventas caen, nadie contrata nada, pues nadie contrata empleo. Se repotencia económicamente desde adentro el país, que es algo que ellos han obviado en este momento. Voy a dar paso a la gente que está en este momento conectado. Muchas gracias a todos ustedes los que están aquí en este momento. Voy a pasar a leer sus mensajes. Luis Ernesto Sánchez dice, a los tiempos un verdadero economista. Vamos a ver por acá, lo vamos a ver. Nos teníamos aquí el comentario. Por fin un verdadero economista. Ya estamos cansados de los Dajic, de los Pachanos, de los Albornoz, etcétera. También nos dice por acá, Martínez es el Judas del Ecuador. También por acá nos dicen, y aquí esa la pregunta la voy a condensar porque muchas personas ya la están haciendo y ya se la voy a practicar, se la voy a preguntar a nuestro invitado. Qué triste y qué vergüenza, dice Maruja Ochoa. También dice Oscar Chico, ya vamos a ir con esa pregunta que la están haciendo bastante. Alejo Suárez también está con nosotros. Ángel Uquilla dice también con nosotros que demos más paso a que nuestro invitado converse, por supuesto. Desde Toronto, Canadá, Raúl Cabrera, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Dani Guamanquispe, Facebook no me deja compartir. Kepler Barros dice saludos desde los ríos Babahoyo. Marco Vera también está con nosotros. Norma Elizabeth dice en Santa Elena aún no cancelan a los docentes. Lisbeth Iturralde aquí dice Quinata, presente siempre los del IESEIBO, siguiéndote, agradecerte por el apoyo. No se preocupen, Lisbeth, que nosotros estamos ahí al pie del cañón para denunciar todas estas irregularidades y atropellos de derechos. También desde Ambato tenemos a Leonardo Naranjo, José Alfredo Moreno. También desde Chicago tenemos a Daniel Costales. Buenas noches, ¿qué perfil deben tener los siguientes candidatos? Ese es un programa que vamos a hacer especial para poder conversar y profundizar en ese tema. David Negrete dice, Marco Flores me parece una persona muy coherente, me cae bien. Ronnie Tuala dice, bueno, esto habría que averiguar. Los tenedores de los bonos, ya vamos a esa pregunta. Quisiera saber su opinión sobre el perdón de deudas del SRI. Nos pregunta la bióloga Vergara. ¿Qué opina usted, economista, sobre esa pregunta? No, sí, pero sería más. Pero lo grave de ese perdón de deudas, que también fue presentado, ¿no? De manera mojigata, siempre ocultando la verdad. Hasta el día de hoy, y a pesar de que el Foro de Economía le ha exigido a Martínez que presente la lista de los beneficiarios, hasta el día de hoy no han presentado la lista de los beneficiarios. Pero yo les voy a decir, el Ecuador perdonó, o más bien dicho, a final del año 2018 el Ministerio de Finanzas perdonó más o menos 1.300 millones de dólares. Pero 1.300 millones de dólares que no estaban en litigio. Eran recargos, multas e intereses que ya estaban confirmados fuera del litigio. No estaban en juicio. Era plata que tenía que cobrar el Ministerio de Finanzas, concretamente el SRI. ¿Y qué es lo que hicieron? La cifra ascendía a 4.000 millones. Sí, pero no todo se usó. No todo se condonó, que terminó en 1.300, 1.400 millones aproximadamente. Lo que fue a la vena, el perdón, son 1.300 millones, porque hay una parte que está en juicios, en fin, ¿no? Estamos hablando de lo que estaba confirmado, de lo que tenía que cobrar el SRI. Es decir, más o menos 1.300 millones. Entonces Martínez salió y dijo que se ha beneficiado a 350.000, entre instituciones y personas, hay 350.000 beneficiarios. ¿Cuántos fueron realmente? Pero los que sacaron la gran porción del ahorro. Claro, el problema no es ese. El problema es que el 80% del perdón cayó en menos de 80 personas. Es decir, 80%, casi 1.000 millones de dólares, fueron a favorecer a un grupo de menos de 100 personas. Y la diferencia sirvió para los otros 300.000. Entonces, ahí tenemos perdones millonarios de 200 millones, de 150 millones, por ejemplo, a compañías petroleras extranjeras.
y la mayoría de empresas extranjeras se beneficiaron a costilla de los ecuatorianos. Martínez ha escondido hasta el día de hoy la lista de beneficiarios, no la publica. Como tampoco publica la lista, no la lista, sino el honorario que está pagando el Ecuador, que le va a costar al Ecuador, como se suele decir, un ojo de la cara, un brazo y una pierna. El honorario que van a pagar a la empresa Lazar Fredes, que es la que está renegociando la deuda. Pues no son los economistas ecuatorianos los que están fajándose, como siempre ha ocurrido en el pasado. Ahora, por primera vez, se contrata a una empresa privada. La empresa privada no defiende el interés del país. No, y va a defender el interés de los acreedores, que es lo peor. Pero lo que sí ha ocurrido antes es que un equipo económico ecuatoriano, el Foro de Economía y Finanzas, o el Observatorio de la Dolarización, o el Foro Heterodoxo, o cualquier facultad de economía del Ecuador, podía haber preparado la oferta, en este caso, la propuesta de renegociación. Nosotros lo hubiéramos hecho en una semana y le hubiéramos ahorrado al país 60, 70, 80 millones de dólares. No hubiéramos cobrado nada. No, así fue siempre en el pasado. Las propuestas las hacíamos los ecuatorianos, los economistas ecuatorianos, porque además no es ninguna ciencia, pues no. Entonces, no, aquí se ha contratado una empresa, pero se ha escondido el honorario. Hasta el día de hoy está escondido el honorario. Martínez no lo revela. Igual sucedió con estas revisiones tributarias del perdón de los 1.300 millones. No se revela quiénes son los beneficiarios. Pero hay ciertas publicaciones que dan cuenta de los principales beneficiarios, atando cabos, viendo cómo se han movido las cuentas en el Ministerio de Finanzas, porque lo que es por ellos lo tienen bajo llave. Y hablando del mismo tema que nos planteábamos hace un momento, ¿la banca estaría involucrada en el perdón, en el famoso perdón de los 1.400 millones de dólares del SDI? Sí, hay algunos bancos que recibieron el perdón y recibieron beneficios. ¿Sabemos qué bancos son? Oficialmente no, pero, por ejemplo, la economista Vilma Salgado, que fue ex ministra de Finanzas y fue además la directora de la agencia de recaudación de la AGR que existió en algún momento. Ella escribió un famoso artículo en donde pone una lista de los beneficiarios. Ahí hay varios bancos, pero hay compañías... ¿A qué bancos menciona la Vilma Salgado? Bueno, ella menciona ahí al Banco del Pichincha, al Banco de Guayaquil, entre otros bancos. O sea, entonces, dejemos hay como hay unos cuantos, no son muchos, pero sí hay algunos. El gobierno, en todo el caso, con Richard Martínez a la cabeza de la economía, se ha venido diciendo y se ha venido manifestando que gobierna para los banqueros, que Richard Martínez está a servicio de la banca privada del Ecuador. Vemos que nosotros, por ejemplo, un ecuatoriano, que lo hemos conversado incluso, está en central de riesgo, se le niegan todas las posibilidades de apertura económica en el futuro. Entonces, al ecuatoriano la banca es incapaz de perdonarnos un centavo, pero Richard Martínez le condona millones de deuda a los bancos. Y encima Richard Martínez y todo el gobierno avala que el Banco Pichincha, por ejemplo, otra vez meta la mano en el bolsillo y saque de $6 en $6 por cada cuenta corrientista del Ecuador que tiene a su cargo. ¿Por qué vemos esta situación en la que se demuestra y los ciudadanos sabemos que Richard Martínez maneja las economías a favor de intereses privados? Primero porque Moreno le permite, porque Moreno debía haber sacado a Martínez hace mucho tiempo, pero Moreno le permite y Moreno le mantiene ahí. Segundo, porque Martínez, en el programa anterior, Nata, nosotros insistimos bastante para que la gente entienda que tiene que escoger sus candidatos. Tienen que escoger a personas que no tengan intereses en conflicto. Ese es uno de los requisitos. Lo que estamos viendo, y la pregunta que usted está haciendo en este momento, lo que estamos viendo actualmente ocurre. ¿Por qué? Porque se han nombrado a personas que tienen intereses en conflicto. Yo no creo que en este país nadie tenga dudas respecto de que Martínez sirva a determinados intereses. Y no es el único sirviendo a determinados intereses. ¿Quiénes le sostienen ahí? Un par de banqueros son los que le sostienen en el puesto. ¿Por qué Martínez pagó los bonos? ¿Qué banqueros podrían ser? Bueno, especulando, por último. Bueno, no quiero tener un juicio penal, ¿no? Yo sí sé quiénes son, pero hay que probarlo. Mándamelos por WhatsApp, yo los leo. No, pero es que hay que probarlo, ¿verdad? Pero el fondo al final, como dice la Escritura, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis, ¿no? Si tiene 4 patas, aúlla, camina como perro y ladra como perro, es que es porque es perro.
No es un gato, señores. Economista, tenemos otra pregunta que le han hecho bastante ya en este momento. Voy a dar paso a lectura de comentarios y de ahí vamos a hacer la pregunta de rigor de la noche porque es la más comentada del día de hoy. Edison Jiménez dice, ¿por qué no hay un cuerpo colegiado para defender la Constitución? Y en este aspecto sí les digo, sí existen organizaciones, sobre todo en el aspecto económico, como el Foro de Economía, que están constantemente intentando defendernos y defender los intereses de los ecuatorianos. Eso es algo que sí se debe reconocer. Lamentablemente existen candados constantes e inamovibles dentro del gobierno que no permiten que el resto o cualquier persona fuera de su círculo y su argolla de poder sea capaz de opinar o sugerir mejoras para nuestro país. También por acá desde Londres, un saludo muy grande a Nelson Vallejo y a todos los ecuatorianos en el exterior. Los invito a que compartan esta transmisión para que más personas puedan conocer el punto de vista del economista Marco Flores sobre la renegociación de la deuda y sobre otros aspectos de economía que los estamos conversando el día de hoy. También tenemos a Jorge Monroy desde Tungurahua. Un saludo muy grande a toda a la gente de la provincia de Tungurahua. También nos dice, buenas noches, agradezco la oportunidad. Pregunta, ¿qué podemos hacer para que esto pare? ¿Cómo regular este sistema corrupto? ¿Qué alternativa tenemos? Ya vamos a responder a esa pregunta. Miguel Loaiza también dice, felicitaciones al economista Flores, el único que dice verdades, desde Machala. Jonar Castillo dice, saludos desde Daule. El Ministerio de Salud Pública está pagando solo sueldos, pero se atrasa con los beneficios adicionales. Fondos de reserva, alimentación, transporte, horas extras y más a los obreros de la salud. Flor Cedeño Moreira también está con nosotros. John Bailón también está aquí, nos dice, buen programa, me encanta. Y qué pena me da mi querido país con todas las ratas de este gobierno corrupto. Jorge Ardoiza dice, tengo una experiencia personal. Me vi obligado, lo vamos a leer para que ustedes lo puedan ver cómo llegan los comentarios acá. Lo dice ahí. Tengo una experiencia personal. Me vi obligado a anular 2 tarjetas del Banco del Pichincha y una libreta de ahorro para evitar que me sigan cobrando un valor que bordeaba los $50 mensuales. Estos descuentos se hacían por 2 empresas fantasmas que nunca me dieron el servicio que me ofrecieron. Reclamé al banco y me dijeron que ellos lo único que harán es descontar, porque yo ya había aceptado el compromiso por teléfono. Tenemos aquí a Fabián Andresito Velázquez, a Danilo Vallejo también. Por acá dice Romina, los bancos que fueron beneficiados pertenecerían al señor Fidel Legas y al señor Guillermo Lazo, dice Romina Moncayo. Edwin Jimmy Tomalán dice, hola Nata, saludos desde la Libertad, Facebook no me deja compartir. También dice renta básica unificada, propuesta de Pablo Dávalos. Desde Ambato, Leonardo Naranjo. Vamos a ver primero con la pregunta que nos habían hecho acá arriba para que ustedes la puedan también ver. Pues las preguntas vienen de la gente. Pregunta, ¿qué podemos hacer para que esto pare? ¿Cómo regular ese sistema corrupto? ¿Qué alternativas tendríamos para recuperar el poder que nos ha sido usurpado? Y lo más triste es que fue a través de elecciones populares. A ver, primero sobre los abusos que está sufriendo la gente. A mí mismo me pasó. Yo sufrí también de ciertos débitos indebidos en mi cuenta. El asunto es que yo sí llamé a los 2 bancos donde tengo una cuenta en cada banco y les hice devolverme el dinero. Y me devolvieron el dinero, pero a la mayoría de gente no les sucede eso. Me habían hecho unos débitos que yo no había autorizado. Pero una cosa es que los bancos infrinjan en definitiva procedimientos y cobren como están cobrando. Pero la culpabilidad mayor tienen las autoridades económicas. ¿A quién le Nata, esto se puede arreglar en 5 minutos. El problema es quienes están en la Junta Monetaria y Financiera, que son los que emiten las resoluciones. Con una sola resolución de la Junta Monetaria y Financiera, con una sola, en 5 minutos se acaba este abuso. Una sola resolución, pero resulta que el presidente de la Junta Monetaria y Financiera es Martínez, el ministro de Finanzas. Resulta que el delegado del presidente de la República ante la Junta es el señor López. El señor López no ha tomado ninguna resolución en favor de la colectividad. Sigue permitiendo este tipo de cosas. La gerente del Banco Central vive aplaudiendo todo este tipo de cosas. No han resuelto nada. Ellos son los responsables. Más que los bancos, ellos son los responsables. Porque los bancos finalmente tratan de hacer plata, ¿no es cierto? Pero para eso está la autoridad, pues. La autoridad está para decir, señores, ustedes no pueden hacer esto. Y el que haga esto tiene una multa bien fuerte y devuelvan el dinero. ¿Qué pasó cuando la superintendente de bancos emitió una resolución? Una resolución hecha con letra casi que no se entendía bien, bien débil, ¿no? Devuelvan la plata. Los bancos se rieron, no han devuelto la plata. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares. Esto con un banco central decente,
con autoridades decentes que no sean empleados de unos 2 banqueros que hay ahí, ¿no? Si no fueran empleados de ellos, ya se hubiera solucionado. Así que el problema está en la gente, el problema está en las autoridades que se eligen más que en los bancos. Y eso también, obviamente, como lo dijeron, obviamente corresponderían a los bancos de Guayaquil y Banco Pichincha en su mayoría. Una pregunta, ya que seguimos en este tema, que me parece importante también dejarlo claro para la ciudadanía. ¿Qué interés o qué beneficio obtenía el Estado de perdonar esta deuda de 1.400 millones? ¿Qué ganábamos nosotros? Porque eso era más o menos el 50% de lo adeudado. Entonces, el Estado recibió 1.168 millones de dólares. Recibimos menos de lo que condonamos. Claro. A ver, estamos hablando de una deuda en definitiva de 2.400 millones, para ponerle números redondos. Entonces, el Estado dijo, venga, págueme usted más o menos la mitad y yo le perdono la otra mitad. Entonces, el Estado recibió más o menos la mitad y perdonó la otra mitad. El problema es a quién perdonó, pues. Porque los que no pagaban, no es que no pagaban porque no tenían el dinero. Por ejemplo, no, una empresa poderosa y que trabaja en temas petroleros, se le perdonaron como 200 millones de dólares, ¿no? A una sola empresa. Y los perdones están concentrados en empresas relacionadas con el petróleo y la mayoría son extranjeras. Es decir, una sinvergüencería sin nombre. Esto fue lo primero que hizo Martínez cuando llegó al Ministerio de Finanzas. Y para hacer esto, crearon una ley, la Ley de Fomento Productivo. Y lo primero que hicieron fue esto. Entonces, el Estado tuvo un grave perjuicio. Es que necesitamos el dinero. Claro, ese fue el pretexto. Aquí debería haber una publicación. Y yo les aseguro que en esa publicación van a aparecer cada cierto tiempo las mismas empresas. Es como quien dice, cada 4 años o 5 años no paguemos, cada 4 años o 5 años nos perdonan. Y así ¿no? quedan en un círculo vicioso en el que usufructúan del Ecuador. Claro, de la gente. Porque la gente todo este tipo de cosas paga, ¿cómo paga? Con tarifas más altas, con costo de la energía más alto, con malos servicios en la seguridad social, sin dinero suficiente para cuidar de los ancianos, para cuidar de los enfermos. Así es como paga la gente. Porque la plata, en vez de ir a estos servicios, se va a este grupo de sinvergüenzas. Y esto es lo que ha venido ocurriendo. Pero además ha venido ocurriendo con la Asamblea que ha estado viendo lo que pasa. ¿Acaso que nosotros no hemos denunciado a la Asamblea esto? El Foro de Economía ha denunciado. Hemos expuesto en 26 documentos, pero ¿qué? Han mirado para otro lado. Pues acabamos de ver que les dieron los hospitales, les repartieron los hospitales. ¿Para qué fue, Nata? ¿Para que vayan a mejorar los hospitales, a pintarlos, a arreglarlos? No, para que vayan a robar, para eso les dieron los hospitales. Y eso es lo que hicieron. Sí, está bien claro lo que ha pasado. El problema es que nadie resuelve esto. ¿Por qué tenemos este tipo de autoridades? Porque el gobierno lo permite. Pues, ¿por qué más va a hacer? Entonces lo que tenemos que esperar ya es casi con resignación al relevo. Sí, pero ahí hay una responsabilidad enorme de la ciudadanía. Cuidado, la gente mete la pata nuevamente, ¿no? Entonces, sí hay cómo, y sí se puede más o menos orientar la decisión de cómo votar en las próximas elecciones. Hoy estamos nosotros en la era y en la época del conocimiento. Los jóvenes especialmente manejan computación, manejan la electrónica, esta es la era digital. Hoy en día, sobre todo, se requiere conocimiento. Entonces, lo primero que hay que exigir, aparte de nombrar a una, por ejemplo, para la presidencia de la República, vicepresidencia, alcaldías, prefecturas, en fin, pero hablemos de la presidencia, ahora que vamos a tener elecciones, que están apareciendo los candidatos. A ver, señores, yo quiero saber cuál es la formación de ustedes, qué tan capacitados están, su nivel de conocimiento, porque las decisiones tienen que asentarse sobre conocimiento, sobre inteligencia. La gente quienes quieran ir ahí tienen que ser personas inteligentes, personas que conocen, que tienen la debida formación, que tienen valores y principios. Y algo fundamental, Nata, que lo vuelvo a repetir, que no tienen intereses en conflicto, que no van a ir a esas posiciones para beneficiarse a sí mismos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Entonces, ahí están algunos de los parámetros, que uno tiene que observar para poder decidir. Entonces, ¿y por quién vamos a votar? ¿Cuál de ellos es así? No vemos a uno que reúna todo esto que usted está diciendo. Bueno, al que más se acerque o a la que más se acerque a lo que estamos diciendo. Pero desgraciadamente no ha ocurrido eso en el pasado.
No tenemos que dejar llevarnos por pasiones, y como decía Augusto Tandazo el día de ayer, hay que enamorarse con los ojos abiertos, y es lo más importante para las siguientes elecciones. Voy a dar paso a la lectura a la gente que está Este es un conectada. proverbio árabe muy real, enamorarse con los ojos abiertos. Enamorarse con los ojos abiertos y votar con todos los sentidos activados. Y aquí sí les digo, con todo respeto a los señores de la Asamblea Nacional, usted que me está viendo, ecuatoriano, ecuatoriana, por favor, nunca más darle el voto a ninguno de los sinvergüenzas de la Asamblea Nacional. 137 personas que pasarán a la historia como gente que recibió $250,000 durante toda su función, porque la matemática es clara y no miente. $5,000 al mes por 12 meses son $60,000, por 4 años $240,000 cada uno de los asambleístas. Si lo multiplican por cada uno de sus asesores, estamos hablando de que cada asambleísta nos representa al final de su jornada, solo en sueldos, casi $1,000,000. Y esto por decir cifras muy bajas. Por economista usted sabe que la cifra es más elevada por asambleísta. En cifras coherentes y muy aterrizadas, a nosotros nos cuesta $1,000,000 cada asambleísta al final de su función. ¿Para qué? Para que se vayan a repartir los hospitales, para que permitan que Richard Martínez se lleve en peso al Ecuador. No, señores. Así que yo sí les tengo que pedir un favor, le pido a todos los ecuatorianos que nunca más le den el voto a nadie de los que ha estado en la Asamblea Nacional en este periodo. Ahora sí vamos a pasar a la opinión de la gente. Tenemos por acá, los vamos a ver en este momento. Vamos a preparar aquí los mensajes. Maciel de Jesús Delgado dice, perdona la deuda a los bancos si no paga puntual los sueldos. Richard corrupto, no sabe nada de economía. Aaron Ortiz dice, saludos Nata desde Guayaquil, muchos saludos a toda la gente de la Perla del Pacífico. Giovanni Citimbay dice, saludos Nata desde Luisiana, un saludo de nuevo para todos los ecuatorianos en el exterior que siempre están pendientes de Ideas Ecuador, me dice. No entiendo por qué esta corrupción sigue en el frente de nuestras narices y nadie puede hacer nada. Leonardo Naranjo dice, muy buen análisis del economista Flores, felicitaciones. También tenemos por acá más mensajes que nos siguen llegando sobre las personas que tenemos créditos en casas comerciales como Marcimex y Comandato, y eso es algo real aquí en el Ecuador, y eso es algo que lo hemos venido conversando, que está incluso dentro de las propuestas que hemos creado con Ideas Ecuador, es justamente que se limpie el buró de crédito. No es posible que perdonamos la deuda a los grandes poderes y al poder económico ciudadano, que es el que nutre la economía y hace que circule el capital, lo tienen fregado, hundido en una central de riesgo, que muchos de ellos ni siquiera están por razones legales. Tenemos también por acá Romina Moncayo, que está con nosotros. Braulio Roberto nos dice, uno de los pocos economistas respetables del Ecuador. David Negrete dice, según ellos solo perdonaron solo los intereses. Qué ratas, a los pobres jamás le perdonarán nada. Dani Guamanquispe dice, personas como ustedes necesitamos. Alex Bernal dice, buenas noches, ¿me podrían explicar por qué el Banco del Pacífico no acredita inmediatamente el dinero que los alimentantes depositan por pensión alimenticia? Y nos aparece un mensaje que dice, pendiente por acreditar, y a veces hasta 3 días. Ya vamos a ir a esa pregunta, que gracias por estar en porque la tenía pendiente para hacerlo con ustedes. Les dieron los hospitales para que se compren departamentos de lujo en Miami. Usted es economista y sabe de economía. Buenas noches desde Guayaquil, desde Externa, por favor. Y aquí ya vamos. Esta es la pregunta de rigor. Esta es la pregunta de rigor y la vamos a guardar para el final de esta entrevista. Yo sé que todos ustedes quieren hacer esta pregunta y la vamos a hacer. Por acá también Jorge Erdoiza nos pregunta si la unión es la solución. Eli Mendoza dice, así es. Así en Elías Badajoz sus afiliados no los atienden, siguen sus puertas cerradas y sus afiliados les niegan la atención médica. Tengo el caso de una colaboradora, Samara Acosta Yajaira, tuve que enviar al hospital Martín y Casa. Ayer ingresaron, estuvo 15 días ingresada, más los repartos de los robos. ¿Qué va a pasar con Elías? Ya vamos a esa pregunta también muy bien. Buenas noches, perdón, ¿y por qué no? Ellos nos perdonan, ¿y por qué no nos perdonan a nosotros? No es justo. Nosotros sí vamos a la central de riesgo. ¿Dónde están los jueces que no tienen 10-20 que nos ayuden con esto? A recuperar, por favor. A todos los abogados, ayúdenos. Ya es hora de que se dejen ver, por favor. Mejor que no haya asamblea. No se pueden generalizar los 137 asambleístas. Gran error. Pero ahí sí yo les digo una cosa. Yo sí les digo una cosa. Se llama voluntad política. Voluntad. Así sea una persona puede hacer la diferencia. No creamos y no nos dejemos llevar por esto de que, ay, es que solamente uno no tiene. No, señores, voluntad política se llama. Y no es la primera vez, no sería la primera vez que una sola persona consiga hacer un cambio radical que mejore la condición de vida de los ciudadanos, porque no van a ser los primeros, pero no tienen voluntad política. Tenemos por acá también, no tendrán dónde esconderse los altos funcionarios de NIN, el tiempo se les acaba. No se salvan los asambleístas de la Revolución Ciudadana, yo les digo lo mismo. A las pruebas me remito, señores. Estamos viendo que la asamblea es permisiva en muchos aspectos.
Hola, Nat, una pregunta. Los gobiernos de Brasil, Argentina y posiblemente Perú ya están gestionando para recibir las vacunas en contra del COVID. ¿Cómo estará nuestro país en estas gestiones? Gracias, Rubén. Ya lo vamos a dejar esta pregunta para el programa de mañana. Eliminar tantos asambleístas, Johnny Vallejo, ideas y otro país. Ojalá elijamos unos buenos elementos. Pregunta para el economista. No se ayude con un análisis de proyección del estado del IES y de la caja fiscal para el segundo semestre que nos espera en diciembre de 2020. Yo creo que también es importante topar el tema. El IES, la caja chica del gobierno. Y además, también quiero meter dentro de esta pregunta otra situación que se está dando y que no se habla. Y es que el Estado está pagando su deuda interna con bonos. Y realmente lo que están haciendo es canjear dinero por papel. Y esto también pasa en el IES. Porque sabemos la gran deuda que mantiene el Estado con el IES y que tiene inversiones hechas que realmente ni siquiera están dentro de fideicomisos, dentro de diferentes fórmulas. ¿Cuál es su proyección con lo que está sucediendo en el IES, economista? A ver, para empezar, el gobierno, o sea, el Ministerio de Finanzas, de deudas pasadas, hay que sumar las nuevas, le debe 8.000 millones de dólares al IES. Al Banco Central le debe 6.000 millones. Y la banca pública le debe 2.000 millones al Banco Central, porque los dineros salieron de ahí y no se han pagado. A eso hay que sumar... O sea, y aquí quiero poner una cosa, esperemos un ratito. A los acreedores extranjeros, y muchos que tienen intereses particulares y ecuatorianos, pero eso lo vamos a dejar para el final del programa, estamos hablando de que la deuda asciende a 64.000 millones, ¿verdad? La deuda total. La deuda total. Pero la deuda interna y deuda externa. Exacto, perfecto. De esta deuda, estamos hablando de que si son ¿cuántos? 12.000 millones que se le debe al Estado, se le debe al IES y al resto de instituciones. Al IES se le debe 8.000 millones, aparte del 40%, ¿no? de la contribución del Estado. Es decir, deudas acumuladas que no se han pagado son 8.000 millones, que es la plata que salió total, la deuda interna, ¿a cuánto asciende? La deuda interna al IES, solo al IES, es 8.000 millones. ¿Y al Banco Central? 6.000 millones más. Van 14. ¿Y cuál fue la otra que nos mencionó? La banca pública, 2.000 más al Banco Central. Estamos hablando de que 16.000 dólares de esa gran cifra es dinero de nosotros, que les estamos prestando. Pero estamos hablando de que representa un porcentaje importante de la cantidad total de la deuda. ¿Por qué se esfuerzan tanto en la deuda externa? Y yo tengo mi criterio de por qué intereses de por medio, privados. ¿Y por qué no se habla de la deuda interna? ¿Por qué? ¿Que nosotros somos menos que los acreedores extranjeros? No, para nada, para nada. Y sobre todo en el caso de la seguridad social. Bueno, esas son las prioridades de las decisiones que toman los gobiernos. Cuando se tiene un mal gobierno, los resultados están a la vista, pues, ¿no? Por eso es que hemos insistido más que lo suficiente, Nata, en saber escoger por quién se vota, pues. Pero también aquí la gente vota por alguien que le ofrece un litro de aceite o una libra de arroz. Cojan el arroz y el aceite, pero voten bien. Voten por la gente que puede ayudar, la gente que tiene experiencia, conocimiento, que no tiene intereses en conflicto para beneficiarse. Esas son las personas que... Y sí hay ecuatorianos y ecuatorianas que tienen ese tipo de condiciones, pero siempre la gente se equivoca votando por quien no debe, ¿no? Pero esto no lo estamos viendo recién ahora, lo hemos venido viendo todo este tiempo. Lo que pasa es que les ha ayudado la pandemia, ¿no? Porque aquí en Quito, si no hubiera habido la pandemia, quién sabe lo que hubiera pasado. La gente realmente está saturada, está cansada. El de 240.000 personas se han desafiliado de la seguridad social. Es decir, están desempleadas, no están aportando a la seguridad social. Pero ya antes de la pandemia, el 61% de la fuerza laboral ecuatoriana no tenía empleo formal. Y ahora lo que ha pasado con la pandemia es que todo esto ha aumentado gravemente. Frente a esa realidad, ¿cuál es la política económica del gobierno? Ninguna. Es decir, no ha habido forma de que el gobierno entienda que tiene que reactivar la economía, de que tiene que usar los recursos para sostener la economía. Los resultados están a la vista. La gente está sufriendo, ¿no? Y como si fuera poco, nos están anunciando un nuevo programa con el Fondo Monetario. Por acá también me estaban preguntando una pregunta que me parece muy interesante y que lo han venido manifestando para que usted nos dé su opinión, economista. Y es que muchas personas han manifestado que cuando ellos depositan en el Banco del Pacífico las pensiones alimenticias, estas aparecen acreditadas hasta 72 horas después y en algunos casos que fueron denunciados aquí en Ideas, hasta 5 y 7 días después.
¿Qué ganan los bancos, en este caso Banco del Pacífico, para que la gente entienda la importancia de esto? Porque no es que es algo que pasa por casualidad. ¿Qué gana el banco teniendo el dinero de las manutenciones 3, 5 y 7 días? El banco invierte el dinero y entonces gana intereses, pero eso es ilegal, eso no se puede hacer. El problema es que quién debe controlar eso y quién debe impedir eso es la superintendencia de bancos. A la superintendencia de bancos, ¿no? Le toca responder y decir, señores, ustedes en el banco, si es que el depósito es hecho en cheque, tienen tantas horas, ¿no? Para poderlo acreditar. Si es que es en efectivo, tiene que acreditarse de inmediato. Pero no pueden pasarse 3 o 4 días, no hay justificación alguna para hacer una cosa así. De hecho, los valores depositados de cheque, en el peor de los casos, deberían estar acreditados en 48 horas, porque el débito de la cuenta de uno es inmediato. Los bancos usan esa plata para hacer negocio, ¿no? Evidentemente no la tienen ociosa. Pero es la superintendencia de bancos, pero los bancos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero la superintendencia de bancos no puede permitirles que hagan lo que les dé la gana, ni a los bancos, ni a las cooperativas, ni a las mutualistas, ni a nadie. Para eso está la ley. Para eso tenemos los reglamentos y las leyes en materia financiera que tienen que cumplirse. Pero la superintendencia de bancos debe vigilar. Ya debería haber actuado, por ejemplo, sobre los débitos y decir, señores, ustedes categóricamente no pueden hacer ningún débito. Y no es que porque llamaron, hicieron una pregunta, que la gente no sabe ni lo que contesta a veces, eso ustedes lo toman como afirmativo, cóbreme nomás. No, señores, ¿quieren cobrar? Ok, contrato por escrito para que la gente no sea sorprendida. Y lo que han cobrado ustedes, sin tener el contrato por escrito, tienen 48 horas para devolver y devolverlo con los intereses correspondientes. Eso hace una superintendencia de bancos que quiera manejarse en beneficio de la sociedad y además cumplir con la ley. Lo mismo la Junta Monetaria y Financiera. La Junta esta de Regulación Monetaria y Financiera es el órgano máximo que tiene el Ecuador para regular todo este tipo de cosas. Debajo de la Junta incluso está la Superintendencia de Bancos. Pero hay que ver quiénes están ahí, ¿no? Qué pájaros están ahí, ¿no? Y no hacen nada. Ellos subieron las tarifas que cobran los bancos. Eso es lo que hicieron. Algunos de ellos son empleados de banqueros. Una pregunta para regresar y también cerrar el tema del seguro que cobra el Banco Pichincha en este momento. Sabemos que antes hacían esta autorización de cobros a través de estas llamadas telefónicas en las que te preguntaban, ¿usted se llama Natalie? Sí, ya, usted aprobó que se le haga un descuento, porque así lo hacía. ¿Qué argumento maneja Banco Pichincha en este momento para autoritariamente y sin consentimiento de los cuentacorrientistas hacerles el descuento de $6 por concepto de seguro de desgravamen? Los bancos en general lo que dicen es, este es un acuerdo que usted ha llegado con una compañía. Esa compañía, a su vez, nos ha pedido a nosotros que hagamos el débito porque usted tiene un contrato con esa compañía. Esa compañía entonces ha estado autorizada para cobrar y cobra a través del banco. Cuando el banco paga, una parte de lo que cobra es para el banco y otra parte es para esa compañía. El punto es que no hay esas autorizaciones, que la compañía que le dice al banco que cobre no está autorizada. Entonces, lo que hay que pedir es, y usted muéstreme la autorización. Pues. Usted dice que yo he autorizado, muéstreme la autorización, pero la superintendencia de bancos debería salir y decirles a los bancos, a las cooperativas, a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, ustedes, señores, no me cobran un centavo si es que no hay un contrato por escrito para no engañar a la gente. Cuando ustedes vean que Pepe Ramos ha firmado un papel que dice estoy de acuerdo en que me cobren $4 mensuales por un seguro que voy a tener en mi cuenta, cuando vean la firma de Pepe Ramos y la cédula, ahí el señor autorizó. Pero lo que hay no son autorizaciones. Entonces, ustedes, señores, debe decir la superintendencia, tienen 48 horas para devolver la plata. Ustedes verán cómo se arreglan con la empresa a quienes dicen que le están dando cobrando. Pero esa plata no está cobrada legalmente. Y además, tienen que devolver con los intereses por haber tenido la plata durante el tiempo que la hayan tenido. Eso es lo que se hace si quiere alguien proceder decentemente. Pero eso es lo que no ha ocurrido. Y son varios los bancos, varias las instituciones que han caído en este tipo de abusos y que no se puede permitir. Pero esto fue algo que ya explotó y que ya detonó hace más de un año.
El Pero no se costo resolvió. Explotó, pero no se resolvió. y Porque volvemos los a hechos están mostrando que no se ha resuelto. Las autoridades no han actuado como deben. Pues son autoridades que son nombrados, es decir, la buena parte de todas estas autoridades son empleados de de los banqueros. Ellos son los que, de acuerdo con el gobierno, han logrado los nombramientos. Eso es evidente, los economistas sabemos de eso. Entonces, le toca al presidente de la República ver a quién escoge y las personas que son escogidas tienen que actuar conforme la ley les dice que actúen. Pero eso es lo que no ha pasado. Todo esto es lo que hay que cambiar. Una pregunta para dejarlo claro, esto sería un negocio redondo para los bancos también, pero como usted nos acaba de manifestar, de estos $6, un porcentaje es para el banco. Un porcentaje. El otro porcentaje es para la tal empresa. Si es que existiera. Claro, entre los dos se reparten la plata, ¿no? Se reparten el monto del débito, más o menos 50-50. Pero aquí estamos hablando de varias centenas de millones de dólares, ¿no? No es poca cosa. En el periodo que esto se ha debitado, son varias centenas de millones de dólares. Esto ha significado una cantidad gigantesca y tienen que devolver ese dinero. Algún momento que haya un presidente que exija y haya una autoridad de control, es decir, la superintendencia de bancos, la Junta Monetaria y Financiera, cuando hayan verdaderas autoridades que controlen, tienen que hacer devolver la plata. Tienen que devolver la plata porque se ha hecho débitos, pues se llaman débitos indebidos, que no debían haber ocurrido. Y se han hecho multimillonarios, pues algunos con estos tales débitos, que algunos estaban trabajando incluso al lado del presidente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que pagar los sueldos de la superintendencia de bancos, porque pagamos sueldos y es más o menos, si les hago las matemáticas con los sueldos de las asambleístas es similar, pagamos sus sueldos para que nos representen, no nos representan, representan a los bancos. No hacen lo que deberían hacer, que es pedir la devolución total y automática, sino que ciudadano por ciudadano tiene que ir a hacer su trámite personal, perder horas valiosas de su vida. Y seamos conscientes, lagarto que traga no vomita, y si son 100 los perjudicados, ¿cuántos realmente van a poder llegar a las instancias de devolución de su dinero? Van a ser cifras muy pequeñas. Entonces estamos hablando de un robo descarado. A las personas que les han cobrado, que les han debitado, yo les voy a dar un consejo. Llámenle al banco y díganle, quiero que me devuelva mi plata. No es que, señor, usted ha autorizado, muéstrame la autorización. No, usted tiene que ir a hablar, le van a decir, con la empresa a la que usted le dio la autorización. Decir, no, yo no he dado ninguna autorización. Ustedes en el banco me han debitado mi cuenta. Ustedes me responden y devuélvanme el dinero. Y si no devuelven el dinero, pónganlo en las redes y verán cómo les devuelven el dinero. Pero no puede ser que la gente se quede cruzada de brazos. No puede ser que la resignación sea la forma que hay en este país de terminar con todos los derechos que tiene la sociedad. Este es un derecho que tiene la gente, el derecho a que no se lleven el dinero de las personas, ¿no? Como se están llevando. Entonces aquí se dice, pero hay una empresa con que usted ha contratado y esa empresa a nosotros como banco solo nos dice que demos cobrando. Es decir, yo no he autorizado esto, usted me responde a mí. Uno tiene que aprender a reclamar y no recibir las cosas como vienen, pues nada. Si no, aquí el abuso campea, ¿no? Por lo menos hasta que hayan autoridades que realmente representen a la ciudadanía. Y por eso es que hay que escoger bien y exigirles a los candidatos, en vez de que el candidato diga, les voy a dar 1 millón de empleos. ¿Cómo 1 millón de empleos? Quiero que nos cuente cómo vamos a sostener las empresas que están quebrando, cómo van a hacer ustedes para que haya crecimiento económico, cómo van a pagar la deuda, qué parte de la deuda van a pagar, cuánto de la plata se van a llevar para pagar la deuda, cómo van a arreglar la situación de la seguridad social, cómo van a mejorar el servicio de la seguridad social, cómo van a mejorar las pensiones para los ancianos, para tener una vida digna. A ver, cuéntenos ustedes que son los candidatos, cómo van a hacer. Hay algunos de esos candidatos que no pueden ni hablar. Entonces, porque no tienen capacidad para todo esto. Entonces, no podemos nombrar aquí a cualquiera, pues nada. Hay que nombrar a personas que les representen a la sociedad, pero que tengan conocimiento, que tengan formación, que sean capaces. Esta es la era del conocimiento. No podemos nombrar aquí a una persona que ni siquiera sabe lo que está pasando a su alrededor. Gente con total desconocimiento de la realidad. Tenemos acá más preguntas y más comentarios que vamos a dar lectura en este momento. Y aquí tenemos una pregunta súper chévere. Vamos a ver por acá. Qué absurdo lo de esta gente de los bancos. A ellos se les perdonan las deudas y a nosotros nos suben el interés por aplazamiento. Otra mentira del gobierno que nos dijo que la banca nos iba a ayudar. Su gran diálogo no sirvió. ¿Y qué podemos hacer para reclamar el descuento del mentado de seguro de COVID? Gracias, Economista, por habernos dado la respuesta
y el proceso correcto, y además, en parte también por lo que nos decían acá, y es que no hay forma de conseguir justicia, pero lo que nos dice el economista es muy válido. La mejor manera en ese momento es hacer denuncias en redes sociales donde se obtienen mejores resultados, porque a través de la justicia no va a pasar nada. Rubén Mercado dice, el gobierno también ha favorecido la campaña de Lazo con los 10 millones de dólares que recibió por parte de Estados Unidos. También tenemos por acá, Braulio Roberto, vamos a leer esto más adelante, Patrick Morocho también está con nosotros, dice buenas noches. Aaron Ortiz dice, está bien lo que dice, pero uno reclama y no soluciona nada porque ellos tienen el poder y se creen superiores a los ciudadanos. Tomen la palabra del economista, Aaron. Si a usted, y de hecho yo le recomiendo, cuando llame al banco, grabe, documente, y eso lo sube a redes. Y allí, aunque usted lo crea, la justicia no actúa, pero a través de redes sociales, cuando sí se ve involucrada la imagen de su empresa, ahí comienzan a actuar. También Ingrid Pereira dice, ¿cuándo dicen que se van a cobrar en los préstamos ahora el seguro de desempleo? ¿Cómo debemos actuar? También dice por acá, la ley de fomento productivo perdonó 4.000 millones a los privados, fueron 1.300 en realidad, pero son igual, los mismos 1.300 que tuvimos que prestar al FMI con la condición de que nos pisaran la cabeza. Pagamos todos con sangre con ese déficit de la ley de fomento. Telmo también está con nosotros. Aaron Ortiz dice, eso lo ponen en letra chica y le hacen firmar al ciudadano que no se cobra nada. Al abrir las cuentas y luego uno va ahorrando y luego va uno a pagar sus deudas y, oh, la sorpresa, uno no tiene lo suficiente para pagar sus deudas. Chalva Martín dice, esto es lo que los políticos de derecha corruptos apoyan, el robo del pueblo. El Ecuador necesita de un líder fuerte y bien parado. Fernando Alba, tenemos por acá. Fernando Álvarez dice, saludos, la Junta de Beneficencia también está inmiscuida en la corrupción, pues la Junta de Beneficencia funciona como una fundación aquí en Guayaquil, y esto es un tema del que vamos a profundizar dentro de Opinión Ciudadana. Isabel Cando dice, verdad, yo hice eso con Banco del Pacífico y GEA, inundé las redes con mis denuncias. Pasada esta pandemia y este gobierno nos encontraremos con muchas sorpresas. ¿Qué recomienda el país para que la economía se recupere? Vamos con esa pregunta y luego vamos a pasar a la siguiente que ya teníamos lista. ¿Cuál es, y esto es importante verlo y analizarlo, economista, cómo están en este momento las cosas? Sabemos que estamos de brazos cruzados y de manos atadas. ¿Hacia dónde vamos? La primera pregunta sería en torno al IES. ¿Cómo usted ve el futuro del IES a mediano y largo plazo? Y lo mismo dentro del país. Estamos ya finalizando un gobierno que ha sido nefasto en temas económicos y nos preocupa mucho qué es lo que va a suceder. Cuéntanos cuáles son sus pronósticos. ¿Qué es lo que nos espera a los ecuatorianos? ¿Cómo están las cosas? Bueno, la situación es realmente crítica. No tengo que decir a la gente que es crítica, la gente lo vive y lo sabe. Lo importante es que la situación es recuperable. Nosotros podemos recuperar la economía. Si hay buenos economistas dirigiendo la economía, pero sobre todo gente de buena fe, que no tengan esos intereses en conflicto para servir a sus jefes, sino que sirvan al país. Yo les aseguro que cualquier economista del Foro de Economía, cualquiera de mis compañeros, de ministro de Finanzas o en el Banco Central, demorarían 10 minutos en acabar con estos débitos indebidos. El problema es que se eligen a las personas para que mantengan este tipo de cosas, para que las vuelvan perennes y el abuso continúe. Ese es el problema. A ver, sobre la seguridad social. En alguna otra entrevista alguien me hizo una pregunta respecto de cómo recuperar la seguridad social. Yo voy a decirles algo simple y contundente, después de haber revisado las cifras de la seguridad social. El Estado tiene que pagarle la deuda a la seguridad social generando un fondo que se nutra con una participación de la exportación de petróleo. Dicho de otra manera, parte del petróleo exportable debe ir para generar un fondo para el seguro social. Ese dinero, en primera instancia, debe servir para pagar lo que se debe, y una vez que se ha pagado lo que se debe, el fondo tiene que ser permanente para seguir incrementando, como tienen varios países. Por ejemplo, Noruega es el caso más notable en este sentido. Pero parte de la riqueza petrolera tiene que ir para la seguridad social. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar, y por lo menos haya los recursos para atender la salud de la gente y para atender la jubilación de la gente, para que la gente tenga buenos servicios y tenga pues una jubilación más o menos digna que le permita tener una vejez digna también. Entonces, ¿hay posibilidad ahora de darle ese dinero? No, hay que sacarlo del petróleo. Una parte del petróleo exportable del Estado tiene que ir para la seguridad social. El tema de la seguridad social es crucial y también la seguridad ciudadana. La otra parte de la pregunta, ¿qué hacemos para reactivar la economía? Ayer nomás estaba yo explicando una de las medidas que estamos nosotros proponiendo. ¿Por qué la economía no reacciona?
¿O qué se necesita para que la economía reaccione? Se necesita dinero, nada. Se necesita que haya dinero en la economía. No sacar dinero con impuestos, sino poner dinero. ¿Qué están haciendo los otros países para poder sustentar la economía, sustentar el empleo, el capital de trabajo? Están bajando los impuestos. La señora Angela Merkel en Alemania acaba de bajar el IVA para determinadas actividades del 19 al 7%. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Y esto, fundamentalmente, que me escuchen quienes son pequeños emprendedores, tienen restaurantes, tienen hoteles. Proponemos nosotros ahora reducir el IVA para cafeterías, hoteles, restaurantes del 12 al 5% por un año. Del 12 al 5%. Luego de un año, estabilizar ese IVA en 8%. Y para el resto de actividades, proponemos reducir el IVA del 12 al 8% y luego de un año estabilizarlo en el 10%. Entonces alguien podría decir, sin conocer economía, pero eso lo que va a hacer es que se recauden menos impuestos. Al contrario. Cuando el impuesto baja, se recauda más por volumen de ventas antes que por el impuesto. Es preferible tener un IVA del 8% y realizar 100 ventas a tener un IVA del 12% y realizar 40 ventas, ¿no? Entonces, dada la pandemia y la crisis que tenemos, que ha desplomado la recaudación tributaria, lo que vamos a hacer es sostener la recaudación. Pero además le vamos a dar un aliciente a la gente porque va a quedar más dinero en su bolsillo. A lo mejor se compra una botella de leche más, un par de zapatos más para los niños. Eso se llama reactivar la economía. Esto es lo que están haciendo los otros países. Es una medida importante además por lo siguiente. El tamaño de la economía ecuatoriana se mide por lo que se denomina el PIB, que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto no es otra cosa que la suma de todo lo que se produce en el país en un año. La suma de bienes y servicios, lo que se produce en un año, ese es el PIB. Esto es más o menos en el año $100.000, 100 mil millones de dólares. El 85% del PIB es consumo, ¿Qué quiere decir que el 85% es consumo? Quiere decir que la variable que tenemos que afectar directamente para reactivar el consumo es aquella que más le está afectando al consumo. ¿Y cuál es la que más le está afectando al consumo? El IVA. Entonces hay necesidad de bajar impuestos. Y no solamente el IVA, hay que bajar otros impuestos también. Pero paralelamente el Estado puede y debe conformar un fondo entre todas las instituciones financieras del país. Bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, la banca pública y el CONAFIS. El CONAFIS es una entidad que trabaja con las instituciones del Sistema Popular y Solidario. Entre todos ellos se puede generar un fondo de 2.000 o 3.000 millones de dólares. El Estado emitiría un papel, esto ya lo ha planteado el Foro de Economía, y produciría una garantía para este fondo. Y esos recursos se entregan a las empresas. ¿Para qué? Para que sostengan el empleo, para que no voten a la gente, para mantener el empleo, el trabajo, mantener el consumo que está cayendo. ¿Que es alguna genialidad nuestra? No, es lo que están haciendo los países del mundo. Es lo que hay que hacer para reactivar la economía. Si no reactivamos el consumo, no aumentan las ventas. Y si no aumentan las ventas, las empresas quiebran y en vez de contratar mano de obra, despiden empleados. Entonces, el secreto es reactivar la economía, en una palabra, hacer que la economía crezca. Pero las medidas económicas del gobierno han hecho que la economía decrezca. El año pasado, ¿cuánto creció la economía? 0, no creció. Y este año, por la pandemia, no solo que no va a crecer, sino que se va a contraer entre un 8 y un 10%. Por eso es que nosotros aspiramos que con un nuevo gobierno se tomen las medidas económicas que el Foro de Economía ha venido planteando para reactivar la economía, para que la señora que vende almuerzos, en vez de tener 10 personas comiendo, tenga 20. Y entonces las ventas se aumenten. Y cuando se aumentan las ventas, el SRI también recauda más. Ahora necesitamos reestructurar la deuda porque el Ecuador no está en condiciones de sacar dinero para pagar esta deuda externa que nos está agobiando. Aquí este gobierno se ha endeudado como que no sería de pagar la deuda, como que sería solo de endeudarse y no pagar. El problema es que cada vez destinamos más dinero a pagar la deuda. Les doy un dato.
¿Cuánto pagamos de intereses de la deuda en el Ecuador al año? 3.500 millones de dólares. Y en capital, más o menos 7.000 millones de dólares. Es decir, para atender el pago de capital e intereses de la deuda, de un presupuesto de efectivo de 32.000 millones, tenemos que dedicar unos 10.000 millones a esto. Luego hay que dedicar 9.000 millones a pagar sueldos y 2.000 millones más hay que dedicar para mover el Estado, para comprar los uniformes, pagar la gasolina, la luz, el agua, en fin, 2.000 millones. Ahí tenemos, entre estas dos cosas, ya tenemos 21.000 millones de dólares. ¿Cuánto nos sobra del presupuesto? 11.000, pero los 11.000 no alcanza para todo lo demás. Entonces tenemos que pasarle el sombrero todos los meses para conseguir crédito por 800 millones de dólares. ¿Por qué, Nata? Porque la economía no crece. Cada punto que crece la economía, cada punto que crece el PIB, significan 1.000 millones de dólares. Pero no está creciendo, está descendiendo. Y está descendiendo porque el gobierno vota a trabajadores, porque el gobierno genera desempleo, porque no propicia actividad económica, porque en lugar de que esos 1.300 millones de dólares que Martínez pagó, en lugar de haber pagado, debía haber metido en la reactivación de la economía. Debía haber ayudado para que se compren aquí los equipos biosanitarios, una parte para pagar a la seguridad social, una parte para pagar a los municipios y consejos provinciales, que son en este rato claves en la lucha contra la pandemia y en la actividad económica. Y algo de eso tenía que haber ido para generar crédito barato hacia las empresas. Pero ustedes han oído la propaganda del Banco del Pacífico, que es un banco del Estado. ¿Qué dice? Tenemos 1.000 millones de dólares para dar crédito. ¿Cuánto ha dado de crédito? 90. Y más allá de eso, hemos hecho aquí encuestas en vivo para ver a cuántos ciudadanos les han llegado los créditos. Y de todo el universo que existe dentro de Ideas Ecuador, a nadie le han dado crédito. Bueno, el problema es que las cosas que están pidiendo no son cumplibles por la ciudadanía. Uno tiene que ponerse en la realidad, no en el papel, sino en la realidad de los hechos. Son los hechos los que hablan y los que dicen cómo funcionan las cosas. Entonces hay que revisar eso y llegar realmente con el crédito a las empresas. Imagínense lo que significaría darle un crédito a un zapatero, a un carpintero, a pequeñas empresas, a medianas empresas para capital de trabajo, para tecnificación, para innovación, para sumar tecnología, comprar una máquina que le permita trabajar más y mejor y producir más, abaratar los precios y entonces en lugar de vender un artículo, vender 2 o 3. Bueno, eso es lo que mueve la economía. Eso es lo que hace que la economía se mueva. Eso es lo que genera una cadena de pagos. Pero si la cadena de pagos está rota, entonces la economía no se mueve y sigue yéndose hacia abajo. La gente vende cada vez menos, las empresas venden cada vez menos y muchas cierran y quiebran. Eso es lo que hay que impedir. ¿Cómo se impide? Metiendo dinero en la economía, no sacándolo. Pero resulta que se acaban de aprobar 2 leyes que lo que hacen es lo contrario. Pero la dirección de la política económica es un desastre. Solo en este gobierno Martínez podría haber estado en el Ministerio de Finanzas. Y no solamente él, ¿no? Hay otros funcionarios iguales a él que debían haber salido. Y solo se mantiene porque se trata de este gobierno. Pero no reúnen los requisitos mínimos para poder conducir la política económica en el país. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención de lo que ustedes plantean y que nos parece muy coherente a los ciudadanos ecuatorianos y que van totalmente en contra de lo que plantea el gobierno. Dentro de los famosos pensadores de la economía que reunió el presidente Lenín Moreno, él planteaba subir el IVA. Y además, también regresando al aspecto del IES, planteaban subir las aportaciones. Entonces, es una propuesta totalmente contraria a la que nos beneficiaría a nosotros. ¿Esto cómo perjudica al ciudadano ecuatoriano si se llega a dar? Y lo del IVA quedó, yo creo, en un segundo plano, pero subir las aportaciones al IES sigue en pie. Y ahí también le quiero sumar otra pregunta sobre eso, y es que una asambleísta proponía que al IES se le pague la deuda entregándole el Banco del Pacífico y CNT o cualquier otra de las instituciones públicas. ¿Qué opina sobre eso, economista? Es una buena idea. A ver, vamos por partes. Subir el IVA es una locura, ¿no? Es como que a una persona que tenga anemia se le vaya a sacar más sangre, ¿no? La situación de la economía ecuatoriana no es para subir el IVA, sino para bajarlo, para poder reactivar la economía. Es decir, todo lo contrario. Pero ¿quiénes son los que proponen eso? Los consejeros del presidente, pues. Son 4 consejeros, ¿verdad? El uno es el señor de la Torre. Él propone subir el IVA a 4 puntos. Luego tiene otro consejero
que es un señor González. El señor González propone subir 2 puntos. Y hay un tercer consejero que también propone 2 puntos, que es de Guayaquil justamente, el señor Ortiz. Y el último, que es un señor Albornoz, ese no propone nada, ese aplaude lo que dicen nosotros. Entonces, imagínense lo que es en una situación tan crítica, donde la gente está más allá de fregada con J, venir y cobrarle más impuestos, es decir, solo en la mente de esta gente. ¿Ustedes han visto alguna vez algún trabajador que se le ocurra proponer que le suban el IVA o algún pequeño empresario que diga que le suban el IVA? No, son ellos los que proponen porque a ellos no les afecta, no les pega, ¿verdad? Pero sí pega a la inmensa ciudadanía. Pero es que además, esta es una época de crisis, pues. Esta es una época en que se requiere reactivar la economía. Y cuando se aumentan los impuestos, se hace todo lo contrario, se deprime la economía. Por eso es que no hay que subir impuestos. Entonces uno podría decir, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Recaudar más, pero porque hay más actividad económica. Esto es lo que en economía se llama la elasticidad de la demanda. El Foro de Economía ha calculado todos esos elementos, todos esos indicadores. Y la respuesta sigue siendo la misma, la teoría económica. Reduzcan impuestos para reactivar la demanda. Reactiven la demanda, generen ventas y al generar ventas se recauda más. No se trata de recaudar más porque se suben los impuestos, sino porque se vende más, porque se produce más. Eso es lo que beneficia al consumidor, es lo que beneficia a las empresas y finalmente le beneficia al Estado. Cortes en los gastos que sean innecesarios, pero no la inversión pública. Respecto de la seguridad social. A ver, a mí no me parece una mala idea entregarle a la seguridad social algunos activos del Estado. Mucho más me gusta a mí la idea de abrir un capital accionario para que los ecuatorianos puedan ser socios de las empresas públicas y escojan libremente la administración sin que el Estado le meta la mano. Lo primero que hay que hacer con un nuevo gobierno es sacarle al Estado de la seguridad social. El gobierno no puede ser el que nombre al director de la seguridad social ni el que nombre a los otros directores, a los miembros del directorio. ¿De quién es el seguro social? De los trabajadores, ellos son los que aportan. Ahí tiene que haber un delegado a los empleadores porque ponen parte del billete, pero esto es de los trabajadores. Ellos tienen que organizarse y ellos tienen que estructurar la seguridad social en beneficio de ellos. Entonces ahí se producirán los cambios importantes para que la seguridad social no sea la caja chica de ningún gobierno. Cuando falta plata, el gobierno ordena, véndanle seguros al seguro social. Y el seguro social, quiera o no quiera comprar, y usted tiene que comprar estos bonos. Y le obligan a comprar. Por eso se debe 8.000 millones de dólares. Es que les obligan a comprar, solamente le piden al que está puesto por el mismo presidente que firme, y el que escoge el directorio es el presidente, y ahí se dan la vuelta y todos acceden. Claro, Porque quiero que les exigen, economista. Solamente es oye, por favor, ya te hago el traspaso de los bonos. O sea, les exigen a través de las órdenes, pues. Pero eso es justamente lo que hay que quitar, lo que hay que eliminar. Tiene que ser independiente la seguridad social. Realmente tiene que representar a los trabajadores y debe haber una junta de vigilancia de la seguridad social para ver a dónde van las inversiones, para ver que no hayan mañosos y además para ver que las inversiones sean buenas y seguras y la gente no pierda su plata. Así como tienen otros países, ¿no? Este no es ningún misterio. Entonces, por ejemplo, entregar el Banco del Pacífico a la seguridad social me parece mejor que venderlo, porque el gobierno lo que va a hacer es plata de bolsillo. Entonces, la seguridad social resolverá si vende el banco. Y además, perdón, si lo venden, lo va a adquirir otro grupo de banca privada del Ecuador. Claro, lo cual nos lleva a un problema adicional gravísimo que ya tiene el Ecuador desde hace rato. Este país está dominado por oligopolios. Este país funciona bajo el dominio de oligopolios muy poderosos. Por eso es que esos oligopolios no dan cauce, no permiten que se desarrollen, en general, se desarrolle la comunidad, sino los grandes oligopolios. Aquí, por ejemplo, en el sistema financiero... ¿Qué es oligopolio para la gente que está conectada? Oligopolio es controlar el poder, en este caso el poder económico, en manos de muy pocos. Monopolio es controlar el poder en manos de uno solo. Oligopolio en manos de varios, de algunos, pero no de muchos, en perjuicio de toda la sociedad. Entonces, son pocos, se ponen de acuerdo por el teléfono, por ejemplo, para fijar las tasas de interés. Se ponen de acuerdo por teléfono. No bajarás la tasa del 15%. Entonces, todo el mundo pide 15%. ¿Por qué? Porque no hay autoridades monetarias aquí que realmente hagan política económica. Entonces, los oligopolios le han generado un grave problema al Ecuador. Y lo mismo sucede en la comida.
Y lo mismo sucede en la medicina. Miren ustedes cómo antes habían las tiendas de barrio, habían las farmacias de barrio. Hoy funcionan los grandes oligopolios, las grandes empresas, las grandes cadenas. Y esas grandes cadenas son oligopólicas. ¿O acaso no es oligopólico aquí la telefonía celular? Por supuesto. Son dos grandes empresas que controlan semejante negocio que es la telefonía celular. Un mercado cautivo y que además la Contraloría le perdonó 112 millones de una glosa a Claro, ¿verdad? Sí, bueno, le fijaron una glosa y luego la disiparon. Pero eso sucede aquí diariamente en general cuando hay oligopolios y monopolios, porque es el poder concentrado en manos de muy pocos, ¿no? Desgraciadamente eso le ha llegado al Ecuador. Entonces, estábamos hablando de qué otra cosa se puede hacer. Por ejemplo, abrir el capital accionario de la CNT, del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Y hay algo importante que tengo que decirles. Para que los ecuatorianos que quieran ser socios de la CNT compren acciones y pase a ser, por lo menos en buena parte, los ciudadanos ecuatorianos dueños de su propia empresa de telefonía. Y ellos verán a quién entregan en administración para que sea una buena empresa que genere réditos, que genere calidad de servicio y que genere además utilidades, pero no venderla. Entonces, se han inventado esto de antes se llamaba la concesión y ahora se llama la delegación. Pero delegar durante 30 años es peor que la concesión, lo que queda después son los huesos, ¿no? Entonces, esto de la delegación es la misma alcahuetería. El Ecuador tiene que, en su próximo modelo económico, que es lo que nosotros hemos desarrollado, pararse en sus propios pies. Y para poder pararse en sus propios pies, la economía ecuatoriana requiere mantener los sectores estratégicos en poder del Estado. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Petróleo, minería, telecomunicaciones, medio ambiente, donde están las hidroeléctricas. No se debe vender. No se debe vender. Lo que hay que hacer es mejorar esa administración. Eso no quiere decir que no pueda participar el sector privado, puede participar, pero eso en manos del Estado, para que estas empresas trabajen en función de la sociedad ecuatoriana, trabajen en función de mejorar la economía del país, no entregando los recursos que además se hacen plata de bolsillo, que es justamente lo que el gobierno venía anunciando, que iba a vender esto, que iba a vender lo otro, y como no podía vender, dijeron, pero vamos a hacer una delegación de 30 años, por favor. No, eso es absurdo. Entonces, esta es una de las cosas que hay que cuidar. Eso hay que exigirle al próximo presidente o a la próxima presidente, si es que es mujer. Hay que exigirle. A ver, señor, ¿usted qué va a hacer con las empresas fundamentales del Estado? No estamos hablando aquí de TAME, no estamos hablando de Explosen o no estamos hablando de una u otra empresa por ahí. Estamos hablando del lomo fino del Ecuador, de lo que todo el mundo quiere. Este es el lomo fino que todo el mundo quiere. Cuénteme, candidato, ¿cuál es su criterio? ¿Cómo va usted a orientar a estas empresas? ¿Las va a vender? ¿Las va a delegar? ¿Las va a concesionar? Entonces, si les dice, no, vamos a delegar, no voten por él, pues, no voten por él. Entonces, hay que exigirles que los planes de gobierno no sean esos libros enormes que no sirven para nada, sino que digan cosas concretas, primero para que la gente entienda, y luego para que se cumpla pues, el plan de gobierno. Pues no puede ser que sea algo que la ley exige, pero que se escribe y no sirve para nada. Al candidato hay que exigirle que diga la verdad, que no mienta, que no engañe, y que las cosas que dice no solo que sean creíbles, sino que sean posibles de realizar. Y sí nos podemos pues dar cuenta los ecuatorianos aquí, si lo que nos están diciendo es posible o nos están dando gato por liebre. La gente tiene ese instinto natural para darse cuenta cuando le están engañando. Cierto que en este país, desgraciadamente por la pobreza, la gente no ha podido educarse. Pero una cosa es ignorar cosas por falta de educación, porque no hubo oportunidad de educarse. Y otra cosa es que nos consideren que somos estúpidos. Si aquí no hay estúpidos, lo que hay es gente que no ha podido educarse. ¿Por qué? Por necesidad, porque no ha podido, no ha tenido la oportunidad de llegar a una escuela, a un colegio, a una universidad. Esto es lo que hay que cambiar y eso es lo que hay que pedirles a los candidatos. ¿Y usted de dónde viene? ¿Cuáles son sus empresas? ¿Qué es lo que representa en definitiva? ¿No? Y ver pues a las personas que generan empleo, que generan trabajo, ¿no? Y que tienen ante la comunidad ecuatoriana una propuesta verdaderamente válida para salir adelante. Miren lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, ¿no? Comenzando con El Salvador.
El presidente de El Salvador les dijo a los banqueros, yo me entero que ustedes hacen este tipo de débitos o débitos indebidos o le cobran a la gente que no es. Y yo personalmente voy a llevarles a la cárcel. Aplausos. Y aquí cabe hacer una pregunta que le hicieron acá. Sabemos que, este abuso por parte de los bancos está de alguna manera apadrinado por la Superintendencia de Bancos. ¿Quién es el que tendría la potestad de pedir la destitución de esta persona? Bueno, ¿Quién es el superintendente de bancos y cómo lo sacamos del poder? A ver, la superintendencia, el superintendente de bancos es nombrado por la Asamblea, pero no solamente es la superintendencia de bancos, es la Junta Monetaria y Financiera, se llama Junta de Regulación Monetaria y Financiera, la que fija las políticas y las conductas monetarias y financieras del país, es esa junta, donde hay un grupo, aparte de mediocres, porque son mediocres, aparte de mediocres, que pertenecen a ciertos intereses o que responden a ciertos intereses que no son los del país, ¿no? Son empleados de banqueros algunos de ellos. Esto es lo que hay que cambiar. Hay que poner ahí gente eficiente. Hay que dar oportunidad a los jóvenes que se han preparado bien para que hagan una buena dirección, pero que no reciban por debajo sueldos de nadie, sino que estén ahí representando a su país porque quieren servir al país. Al servidor público hay que pagarle bien, no hay que pagarle mal. El problema no son los sueldos en el servicio público, el problema es el número de servidores públicos que ha crecido de manera sustantiva. Pero no se puede pensar, se puede tener buenos técnicos pagándoles una miseria porque no van a querer ir. Lo que hay que hacer es escoger gentes que tienen el interés de servir, que tienen además la capacidad, porque alguien puede tener el interés pero no la capacidad. Entonces, tiene que tener inteligencia, tiene que tener capacidad, tiene que tener principios. Por eso se dice, y con razón, Nata, que los verdaderos amigos no son los que comparten los gustos con uno, sino los que comparten los valores y los principios. Esos son los verdaderos amigos. Y lo mismo funciona en la administración del Estado, ¿no? Aquí estamos viendo como grandes medios de comunicación tienen un esparadrapo de oro. A nosotros, por ejemplo, a los economistas del Foro de Economía nos tienen bloqueados. Ventajosamente, la televisión digital nos permite llegar. Pero si no fuera así... porque no se apellida Marco Dajic, pues hombre. Bueno, si no fuera así, no podríamos decir lo que estamos diciendo. La tecnología nos ha ayudado y medios como el de ustedes, por ejemplo, y otros medios digitales de la nueva tecnología nos permite expresar los criterios. Pero lo que son los grandes medios, bloqueados, aplaudiendo lo que hace el gobierno, ¿por qué? Porque son parte del negocio, ¿por qué más va a ser? Porque tienen a sus representantes metidos ahí. Esto es lo que tiene que cambiar la sociedad ecuatoriana. Nadie nos va a dar peleando nuestras batallas. A veces los ecuatorianos estamos contentos esperando que alguien nos dé peleando nuestras batallas. No, nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas y nosotros tenemos que producir nuestros propios cambios. Estos son cambios importantes que requiere el Ecuador. Que si yo tendría que poner esto en un concepto, diría, hay que quitarle el poder a los políticos y devolvérselo a la gente. El poder debe ir a la gente y quitárselo a los políticos. Y que la gente recuerde que los mandantes somos nosotros. Economista, vamos a ir, ya nos quedan minutos del programa, vamos a ir preguntas y respuestas de la gente. Vale. Por favor, que las respuestas sean lo más cortas posible para tratar de alcanzar a cubrir la mayor cantidad que podamos y que alcancemos. Así que preguntas muy cortas, vamos a hacer ping-pong con la gente. Tenemos por acá los mensajes que nos han llegado a través de Facebook. Leonardo Naranjo. Este gobierno ya está concesionando todos los bienes estratégicos, no va a quedar nada, y justamente lo que nos conversaba. Y si quieren saber más sobre la privatización de la refinería de Esmeraldas, les invito a que revisen la entrevista del día de ayer con Augusto Tandazo. Edgar Cabezas también está por acá. Buenas noches, saludos desde Puerto Viejo. Pregúntele al economista si en vez de subir el IVA, ¿por qué no hacerles pagar más en impuestos a los millonarios en nuestro país, así como lo proponen grandes millonarios en el resto de países? Economista. El colocar impuestos tiene un límite. Si usted sube los impuestos más allá de la cuenta, se van. Eso que se llama la competitividad tributaria. Mario Centeno en Portugal lo que hizo fue bajar los impuestos a todos para que haya más inversión. Y ahí han llegado grandes empresas mundiales, como en Irlanda. Llegó Google, llegó Facebook, ¿verdad? Han llegado ahí. Y grandes millonarios han ido ahí porque les dieron un tratamiento preferencial. Si usted sube los impuestos más allá de la cuenta, incluidos a los más ricos se van a otro lado, a invertir en otro lado, porque se rompe la competitividad tributaria. Entonces es mentira esto de que
les vamos a subir a los más ricos para darles a los más pobres. Nunca ha pasado eso. Y hay que tener cuidado con el nivel de impuestos si queremos mantener la inversión. Si no, se van. Y el problema no es que hayan ricos, el problema es que hayan pobres. Lo que tenemos que solventar y solucionar es la pobreza y eliminar al mayor número de pobres para que dejen de ser pobres y pasen a tener una vida digna. Y también que en su momento también cuando se reactive la economía, cuando la gente que está ahorita en la situación de vulnerabilidad económica más baja, cuando ellos se activen, van a poder también ser consumidores y van a ser parte también del círculo y del movimiento del dinero dentro del país. Pero Es lo que se también llama el círculo virtuoso de la economía, exactamente así es. Pero hay que darle oportunidad a esa gente, ¿verdad? Hay que reactivar la economía para que sea parte de la economía. vamos a leer la siguiente pregunta en este momento, la tenemos aquí. Vamos a verlo, nos dice, por acá teníamos y nos preguntaban, economista, ¿estos planteamientos que nos están dando ponen en peligro la dolarización? Ventajosamente la dolarización está bien, porque no está en manos del gobierno, está en el sector privado. Los dólares que se usan en la dolarización, en el Ecuador hay lo que se llama la liquidez de la economía. Son 59.000 millones de dólares que hay en el Ecuador en cuanto a liquidez de la economía. Los depósitos bancarios han crecido, las cuentas principales sostienen la dolarización, están bien, las importaciones se han reducido, las exportaciones de bienes han crecido un poquito, aún incluso en medio de la pandemia. Las que han caído son las exportaciones de petróleo, pero tranquilos, la dolarización está bien y hay que dejarle tranquila, ¿no? ¿Por qué está bien la dolarización? Porque está en manos del sector privado. No tiene acceso el gobierno de emitir moneda, ¿no? Ya eso se acabó. Entonces, la dolarización está bien y ha sido un baluarte, ¿no? En los últimos años y particularmente en medio de la pandemia. Imagínense en lo que hubiera pasado si no hubiera habido la dolarización. El salario no valdría nada, se hubiera devaluado. No tendríamos créditos a mediano y largo plazo. La dolarización es la que ha permitido que se obtenga créditos a 5 años, a 6 años o más. Es la que permite adquirir los vehículos a 5 años. Pero si el salario o los ingresos pierden poder adquisitivo, el crédito se arruina y entonces retrocederíamos sustancialmente. El mensaje respecto a la dolarización es tranquilos. Nosotros en el Foro de Economía estamos siempre monitoreando las principales variables de la dolarización. Está bien, tranquilos. Preguntas, las dos últimas preguntas, y es una de las preguntas que más han hecho durante toda la noche, por eso la hemos guardado hasta el final. ¿Quiénes son los tenedores de la deuda del Ecuador? Bueno, esa respuesta no la sabe nadie, solamente la sabe el banco, el llamado banco agente. Los tenedores son los que compran los bonos. Los bonos se compran en todos los países del mundo, o sea, hay acceso en todos los países del mundo porque se compra electrónicamente, ¿verdad? Uno acude a un banco y le dice, quiero que me compre Pero ese bono. sabemos que hay grandes tenedores. Claro, y hay una lista también de los tenedores. Esa lista la tiene el banco agente, lo que se denomina el banco agente. ¿Cuál es el banco agente? El banco agente es el banco que contrata el Ecuador y le dice, verá, usted cada 6 meses yo le voy a enviar los intereses y usted va a pagar a cada uno lo que le toca. Entonces, ese banco tiene la lista, es el único que tiene la lista. ¿Y por qué no hay transparencia? ¿Por qué no podemos nosotros los ecuatorianos saber a quién le debemos plata si somos nosotros los que pagamos? Bueno, a quién le debemos plata deberíamos saber, y sí podemos saber. Pero, ¿quiénes son los tenedores? Los tenedores de los bonos solamente sabe el banco. Ese banco siempre está ubicado en Nueva York. Para pedir esa información, se requiere que la pide el gobierno ecuatoriano, la puede pedir, o también la puede pedir un juez. Pero si mañana Juan Sánchez va a pedir la información, no le van a dar. Entonces, Eso ¿por quiere qué? decir que quedamos Porque en la los misma. contratos, no, así funciona en todo el mundo, no solo para el Ecuador, porque los contratos que se firman para el Ecuador vender sus bonos en el exterior obligan a eso. Entonces hay que dar cumplimiento a lo que dicen los contratos. Pero nosotros sí podemos saber, a través del banco agente, en manos de quién están los bonos. Ahora, ¿quiénes especulan con los bonos, Nata? Lo compran a través de terceros, pues. No ponen ahí ustedes no van a ver el nombre de ningún banquero ahí, pero lo compran a través de terceras empresas o a través de terceras personas. Esos son los que están ahí. Pero son, en definitiva, los indicadores y los hechos los que muestran quiénes son los interesados, pues, ¿no? Ustedes fíjense en quiénes defienden aquí a rajatabla al ministro de Finanzas. Es Miren así ahí, de sencillo. miren ahí los banqueros que están defendiendo al ministro de Finanzas.
¿Qué banqueros son esos? ¿Cuáles son, y qué es lo que se ha logrado aquí de beneficio para la ¿Qué economía? banqueros serían esos? ¿Serían el señor Fidelegas y el señor Guillermo Lazo, puntualmente? Bueno, Señor Machado, el señor Vallejo, todos los que están involucrados dentro de la banca. hay una lista de economistas que van a los medios de comunicación. ¿Quiénes nomás están en esa lista? Está Pachano, está Pozo, está Spurrier, está Ortiz, está De la Torre, está Albornoz. Son los que están siempre desfilando, ¿no? Lo están desfilando por los medios, aplaudiendo todo lo que hace Martínez. Y ahí tenemos los resultados. La buena economía, ventajosamente, se deja ver. No se la puede negar. Si hay buena economía, la gente sabe que hay buena economía porque está mejor. La buena economía es la que le da de comer mejor a la gente, le ayuda a que tenga mejor comida, mejor salud, mejor educación, mejor vivienda. Si eso no hace la economía, no es ni buena ni sirve para nada. Entonces, la buena economía es la que permite que la gente viva mejor. Así que aquí pueden a la gente decirle lo que quiera, pero la gente sabe cómo está. Y esta no es buena economía, pues. Lo que han hecho es destruir lo poco que tenía el país con una mala conducción económica, favoreciendo a unos pocos en vez de favorecer a la comunidad en general. Pregunta también de rigor que no se nos puede escapar. ¿El señor Richard Martínez recibiría o estaría recibiendo algún tipo de beneficio económico particular a cambio de destruir la economía ecuatoriana? ¿Qué opina usted? Especulando. No puedo decir eso porque no conozco, ¿no? No puedo opinar de lo que no conozco. Pero sí responde a intereses que son opuestos a lo que necesita el Ecuador. Eso sí lo podemos. Responde a los intereses de los tenedores de bonos, porque ha estado haciendo todo lo posible para favorecerles ¿Qué lo beneficiaría a él darles a ellos esas palmadas? Me imagino que responde quizás no a intereses económicos, pero sí a intereses particulares. No sé a qué intereses responda, pero yo no confío a los intereses a los cuales él responde. A mí no me inspira confianza lo que él hace. Perfecto. Por acá dice Iván Pérez, saludos cordiales, excelente invitado. Lleva Reyes, dice por acá es Lazo. Ya pagaron a los profesores, pero con el descuento. ¿Es legal que les bajen los sueldos? También tenemos cómo absorber para absorber buena inversión extranjera, que genere empleo, que pague impuestos, que dé salarios dignos y que nos saque los dólares del país. Ya lo contestó el economista hace un momento. Y también acá estábamos hablando, obviamente, Nancy Cumbicos, obviamente trae a colación el lamentable hecho de que tenemos precarización laboral. Y estamos hablando de gente que está ganando $220 de sueldo. Pero ya para terminar esta entrevista, economista, una pregunta que también han hecho bastante. ¿Usted estaría dispuesto a lanzarse a una candidatura presidencial? ¿Ha considerado esa opción? ¿Ha tenido acercamientos con alguien? No tengo la plata necesaria para eso, ni tengo un partido. Y aquí en este país se requieren las dos cosas. No, se requiere dinero y se requiere tener un partido. La gente que no tiene dinero y que de repente la vemos, ¿cómo obtiene el dinero para la campaña? Porque siempre se dice que se necesita mucho dinero para la campaña. ¿Quiénes ponen ese dinero? Bueno, normalmente ponen los inversores de las campañas o los inversionistas de la campaña, pero deberían haber aquí candidatos que surgen de la gente, de la entraña popular, para poderse comunicar. Hoy en día esto es más fácil a través de los medios de comunicación digitales. Entonces, lo que antes se requerían grandes fortunas, hoy no es tanto, porque uno puede a través de los medios digitales llegar con un mensaje. Y con ese mensaje hacerlo permeable a la gente. La gente sabe cuando le están mintiendo. A lo mejor no comprende ciertos detalles, pero sí sabe cuando le están mintiendo y también sabe cuando le dicen la verdad. Sabe cuando le dicen la verdad. Yo personalmente no soy candidato a nada. Y ahora la pregunta también, ya que hemos tocado el tema. Entonces, estamos hablando de que estos inversionistas grandes, pues sabemos que se manejan millones de dólares durante una campaña. ¿Usted no estaría dispuesto a vender sus principios, sus valores, a cambio de dinero para una campaña? Pero hay mucha gente que sí lo hace. Los inversionistas de las campañas esperan obtener réditos o cuotas políticas o beneficios a través de la política cuando ya terminan las elecciones. Sin ¿O duda. con qué interés estos inversionistas invierten millones en campaña? No, sin duda, sin duda. Se ve como una inversión para sacar dinero, no como una inversión social. Habrán muy pocos, ¿no? Y de hecho yo creo que hay buenos candidatos que están haciéndolo por amor al país y que quieren servirle al país. No puedo decir eso de todos, ¿no? Porque hace un momento yo citaba algo de la Biblia, ¿no? Por sus obras los conoceréis, ¿no? Yo hace mucho tiempo, Nata, aprendí que más que creer en lo que dicen las personas, en las palabras de las personas, hay que creer y mirar lo que hacen. Porque finalmente las personas, más que lo que dicen, son lo que hacen. Entonces está en sus actitudes de vida la respuesta que estamos buscando. Y hay que ver, en definitiva, ahora que nos aproximamos a la elección, quiénes son esos candidatos que reúnen las cosas que hemos comentado aquí.
y que nos pueden permitir tener una mejor economía, pueden ayudar a la gente, que van a hacer que las autoridades económicas, financieras, tengan solo el interés de la patria. Por eso es que el Foro de Economía no acepta ningún tipo de auspicio. Nosotros, cuando tenemos que pagar por las ruedas de prensa que hacemos en los hoteles, damos cuota. No tenemos jefes, no dependemos de nadie, dependemos Autonomía. de nosotros mismos. Y por supuesto, la gente en el Foro de Economía es muy libre de expresar sus criterios, de expresar su pensamiento. No tenemos el billete arriba, ¿no? Trabajamos para vivir. Últimos mensajes por aquí con la gente. Vamos a verlo. Los últimos comentarios ya por acá. Pregunta de rigor: si el próximo presidente le ofrece el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿usted lo aceptaría? No está en mis planes. Además, depende de quién sea el próximo presidente. Que seguramente vendrá con cuota política incorporada. Seguramente. ¿Dónde está la plata prestada al Ecuador? Esa es la pregunta del millón. Bueno, buena parte de la deuda se ha ido en pagar vieja deuda. Lo que pasa es que nos hemos endeudado en condiciones más caras. Entonces, cada vez al Ecuador le cuesta más. Y hay una parte de la plata que también ha salido, ¿no? No vemos en obras, muy poco de la deuda se ha utilizado en obras, ¿no? Y además han habido gastos innecesarios, y también ha habido corrupción. Entonces, entre todo eso se ha diluido el dinero, ¿no? Y el dinero hay que cuidarlo. Pero sobre todo, lo fundamental que tenemos que hacer los hombres y mujeres que vivimos en este país es pelear nuestras batallas, no resignarnos, Nata. La resignación mata, la resignación destruye, porque es recibir las cosas como vienen y aceptarlas como vienen, bajar la cabeza y decir qué pena, no, pero no nos queda más remedio que aguantar. No hay que aguantar, hay que cambiar, hay que exigir los cambios. Y la gente tiene ese poder colectivo para producir los cambios. Si no se dice nada, si uno se duerme en los laureles y se resigna, la consecuencia inmediata de la resignación es el abuso. Y con el abuso viene también más pobreza. Por eso es que los pobres, los que nacen pobres en este país, siguen muriendo pobres. Exactamente, no hay oportunidades. Vamos a leer a la gente, dice: aquí está el pueblo proponiéndole para alguna dignidad para el gobierno, economista. Si la gente sí necesita, la gente sí quiere, gente no, la gente sí quiere independencia, que no venga la gente ya coercionada o con deudas políticas por campaña. Iván Pérez dice: los mismos que están vendiendo TAME, los trenes, la refinería, ellos mismos compran a nombre de terceros. David Negrete dice: es verdad, se necesita un partido. Chonero Cedeño dice: buen economista. Jacinto Coyantes está con nosotros. Braulio Roberto dice: excelente programa, con intelectuales de alto nivel, con altos principios y valores que transmiten a la sociedad. Víctor Flores dice: felicitaciones. Edgar Cabezas dice: con esas ideas queremos un presidente. Pablo Pérez dice que nos espera para los próximos meses con todo esto vendido, se ha privatizado. ¿Se podrá arreglar todas estas deudas y contratos? Se podrá arreglar, pero en el próximo gobierno. Tendremos que hacer un esfuerzo. Lo importante es recuperar, reconstruir la economía. También tenemos que reconstruir la institucionalidad de este país y el Estado de Derecho. La gente necesita tener una administración de justicia que le garantice eso, que le garantice justicia, institucionalidad. Buena parte de las desgracias de este país es porque no tenemos un verdadero Estado de Derecho, donde todos vivamos bajo el imperio de la ley, pero todos, pues no solamente unos pocos. Entonces, ventajosamente en este país hay gente buena, este es un país de gente buena. Hay muchos profesionales que de manera honesta pueden trabajar y ayudar. Hay que pagarles bien, incluso para evitarles tentaciones. Pero yo sí confío en la gente y en la gente del Ecuador. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que están dispuestos a dar lo mejor de sí para que este país salga adelante. Para eso hay necesidad de elegir bien. Si nos equivocamos en la elección, vamos a tener el reprise de lo que hemos vivido en el Ecuador durante tantos años. Última pregunta, economista. Ya sabemos que usted, por su propia voluntad, no estaría dispuesto a hacer todo el camino para una candidatura. Pero si un partido le propone, ¿aceptaría? Si está alineado a sus principios. Bueno, yo creo que ningún ecuatoriano puede negarse a participar, a colaborar con su país y a poner en práctica lo que está diciendo, ¿no? Para eso se requieren ciertas condiciones, ¿no? Pero nadie puede negarse a colaborar con un país. Hace muchos años le oía a un profesor algo que todavía me acuerdo. Él decía: si uno está pasando por una piscina y ve que un niño se cae a la piscina, ¿quién tiene la obligación de lanzarse a la piscina a salvarlo?
los padres del niño, los tíos, los hermanos, alguien que pasa por ahí o cualquier persona. Cualquier persona tiene la obligación de lanzarse y colaborar para salvar a ese niño. Esto es más o menos lo que sucede en la administración de un país. Todos tenemos la obligación de ofrecer nuestro concurso para poder ayudarle a este país. No solamente no hay que robar. Hay una forma de robarle a la gente es aceptar un puesto para el que uno no está capacitado. Yo no podría aceptar que alguien me nombre a mí director del Departamento de Cardiología del Seguro Social. Le diría, ¿sabe qué, señor? Yo de esto no sé. Pero hay que tener honestidad también intelectual. Es decir, a ver, voy a aceptar un puesto y yo podré, no podré. Es decir, hay que comenzar por ahí. Estoy capacitado. Tengo la suficiente formación para poder retribuirle a mi país y a la gente que está confiando en mí. Es decir, esto es algo importante de hacer conciencia en la gente. Para que no asome aquí cualquier advenediz, eso incluye a la asamblea, donde hay gente que no puede leer 2 párrafos o dos líneas, ¿no? Entonces, hay necesidad de cambiar estos conceptos, estos estereotipos, y hacer que la gente piense de manera diferente, y de que la gente no sea defraudada y engañada. Exigir que quienes están en los puestos directrices hagan lo que dicen, hagan lo que han ofrecido, cumplan con lo que han ofrecido, no mentir. Hay que exigirle al presidente que no sea mentiroso, que no le mienta a la gente. Lo mismo hay que exigirles a los diputados, a los prefectos, a los alcaldes y a todos. Y si no, hay que pedirle el cambio. La Constitución permite y faculta los mecanismos para poder producir los cambios. Pero por lo menos tratemos de escoger bien hasta donde se pueda, pues nada. Esto es como cuando alguien trata de escoger bien cuando se va a casar, ¿no? Enamorarse con los ojos abiertos. Exactamente, enamorarse con los ojos abiertos. Gran frase. Última lectura de mensajes y comentarios. Ya no vamos a dar paso a preguntas por el tiempo. Ya son las 10 de la noche. Acá han terminado nuestras 2 horas de entrevista. Aaron Ortiz dice, el país es rico en petróleo y exportaciones. Hay 1000 diversidades que da nuestro país. No entiendo por qué tantos préstamos. Cito García dice, muchas gracias, economista Flores. Patricia Paredes dice, queremos gente nueva. Giordano Bruno, vamos a poner los filósofos. Dice, ya diría Arjona, el problema no es prestar. El problema es que ese dinero no va a ningún lado. Romina Moncayo Vázquez, como siempre con nosotros. Nelson Vallejo ya dice, buenas noches Ecuador, aquí son las 4 de la mañana en Londres, gracias por estar siempre conectados a Ideas Ecuador. Giovanni Carranza dice, y la respuesta corta, por favor, economista, un indígena con principios, pero sin muchos conocimientos de cómo gobernar, ¿podría cambiar al país? Pregunto, porque no hay ningún candidato honesto de los que están para elegir. ¿Qué opina? No se trata de que sea un indígena o que sea sociólogo o que sea médico o que sea economista. Yo creo que el presidente o la presidente tiene que ser una persona adecuadamente formada, con suficiente conocimiento, con suficiente formación, conocimiento, valores, principios y experiencia. También se requiere experiencia. No se puede llegar aquí a la presidencia para aprender, ahora vamos a ver qué hago. No. Hay que tener unos ciertos criterios más o menos elaborados sobre la base del conocimiento y de la experiencia. No se puede improvisar. Esta no es la hora de la improvisación. El mundo vive la hora del conocimiento. El mundo vive la etapa del conocimiento. No podemos poner a cualquier persona en la presidencia de la República, indígena o no indígena, blanco, negro, cholo, mestizo, no, cualquiera, el que sea. Perfecto, por acá, economista, ¿usted estaría dispuesto a colaborar con el pueblo por alguna dignidad, sí o no? Bueno, eso es algo que ya contesté hace un momento, ¿no? Solo para dejarlo claro. Aaron Ortiz dice, felicitaciones por el gran programa de hoy. Oscar Chico, si se privatizan las empresas públicas en este gobierno, ¿y cómo quitar esos contratos en el próximo gobierno? Sí, ventajosamente no creo que alcancen a privatizar nada, ¿no? Perfecto. Ya les queda poco tiempo y además no tienen respaldo popular, ¿no? Y no creo que lo puedan hacer realmente. El tema de la refinería es un tema diferente, porque lo que se va a hacer es entregar a la refinería, el funcionamiento de la refinería, que dicho sea de paso, le cuesta un ojo de la cara al país, para que hayan empresas que estén encargadas de la refinación a través de la refinería. Pero una cosa muy diferente es entregar las empresas del Estado, como la telefonía, como, como la minería, como el petróleo. Esto no se puede entregar. Déjenme darles un dato para que ustedes vean. Petroecuador, más bien dicho, Petroamazonas. Cada barril de petróleo produce más o menos a $18 el barril. Y las empresas extranjeras están produciendo a $34 el mismo barril. De manera que los técnicos ecuatorianos sí somos buenos. Si hay técnicos ecuatorianos buenos que están haciendo actividad petrolera. Y entonces hay que también privilegiar
hay que también privilegiar lo que sí se tiene, lo que da la tierra, dar oportunidades, ¿no? Hay que llegar al campo, hay que volver la mirada al campo. Nos hemos olvidado de producir nada. Hay que producir más leche, más carne, más arroz, más papas, en fin. El Estado tiene que generar un seguro para garantizar la producción en la época de peligro, de vacas flacas, de sequías, de inundaciones o de lo que sea, para garantizar la producción como tiene Estados Unidos. Pero hay que mirar al campo, hay que mirar al trabajador del campo, no solamente al intermediario. ¿Qué han estado pidiendo los indígenas, por ejemplo? Algo sencillo de hacer, la posibilidad de sacar sus productos a centros de acopio, una especie de mercados donde llevar las papas, las cebollas, en fin, en la costa llevar los mariscos, pero tener un camino que más o menos puedan transitar para llevar ahí, para darles un precio racional a quienes están labrando la tierra, a quienes están fajándose de sol a sol, que reciben precios miserables, porque una cebolla que ellos venden a 10 centavos, los venden a nosotros luego a $1. Entonces hay que mejorar ese tipo de producción y de productividad, llegando con créditos, como está haciendo Panamá, generando, han establecido ahora en la pandemia créditos para la producción al 0% de interés, como lo hace Argentina con las microempresas. Ahí es donde tiene que meter la plata el Estado. Si nosotros no ayudamos a los niños, particularmente a los niños de 1 a 5 años, el problema en el Ecuador es la pérdida de capacidad cognitiva de los niños, sobre todo de los niños pobres. Esto quiere decir que se les reduce la capacidad para asimilar conocimiento. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Garantizarles educación, garantizarles a los niños en las escuelas públicas la comida, el desayuno y el lunch o el almuerzo, y una comida nutritiva. Eso no cuesta mucho. Aquí hubo un feriado bancario donde se robaron 8.000 millones de dólares. No podemos hacer eso por nuestros niños. No podemos crear una red nacional de guarderías para las madres solteras o no solteras que tienen que dejar a sus hijos encerrados o que no tienen una guardería donde les puedan cuidar bien con gente capacitada. No podemos evitar que las niñas, como sucede con las niñas campesinas, que antes de los 14 años son violadas, un 40% de las niñas. No podemos... Muchas veces y para implementar eso, muchas veces dentro del mismo entorno familiar. Casi siempre. Es hasta tradicional. Sí, y hoy, por ejemplo, está subiendo el trabajo infantil y los niños, en vez de adquirir conocimiento, están ayudando en las tareas de la casa, sobre todo las mujercitas. Son las que están limpiando la casa, lavando la ropa, los varones salen a ayudar en la cosecha, en fin, en vez de estar en la escuela. El Estado tiene que invertir ahí, pues. Ahí es donde hay que gastar la plata. Ahí es donde hay que poner la plata del Estado, generando educación, generando salud. ¿Cuál es la mejor forma de ayudarle a la gente pobre? ¿Cuál es la mejor forma de ayudarle a la gente pobre? La mejor forma es dándole buenos hospitales donde pueda irse a curar y donde el Estado le dé una buena atención, donde se vaya a hacer un tratamiento de los dientes, de las muelas y le curen sus dientes y su dentadura y le curen bien, donde puedan curarle sus afecciones en un hospital. Las escuelas que sean buenas para adquirir conocimiento. ¿Qué capacidad tiene un niño, un joven ecuatoriano, ¿no? Educado en una escuela o en un colegio pobre, de competir con un bachiller francés o un bachiller inglés? Ninguna, pues. Entonces ahí es donde hay que poner la plata. Es decir, hay necesidad de saber escoger dónde se hace la inversión. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema de las madres solteras que no tienen ayuda para sus hijos, el Estado tiene que ayudar, pues. Esa es justamente la distribución social de la economía. Eso es lo que tiene que hacer la buena economía. Y parte de eso es la alimentación, el agua limpia, el generar posibilidades de tener un medio ambiente adecuado, no vivir en hacinamiento, respetar a los hijos y a los padres, darles educación. Hay que cambiar el sistema educativo, Nata. Yo en el colegio tenía mis profesores que nos daban moral, cívica, ética y lógica. Y yo era física y cívica, yo recibí. Claro. Y esto es algo que ya ha desaparecido. Yo era físico matemático y tenía profesores de filosofía, ¿no? Luego, en la Universidad Católica, yo recibía doctrina social de la Iglesia y teníamos valores a cultivar. Aquí no se trata de que la gente sea católica, evangélica, que sea lo que le da la gana, pero que tenga valores. Y para eso el Estado tiene que inculcar esos valores. Y que eso es lo que hacen los países que han progresado. Si uno ve los países europeos donde sustancialmente pusieron la inversión, es en salud, en educación y en alimentación. Porque eso es lo que a la gente le permite superarse y no nacer y morir pobre. Que esa es la
la constante a la que nos hemos visto ya sometidos los ecuatorianos. Economista, muchas gracias, Marco querido, por darnos este espacio, por permitirnos conversar también con la gente, leer sus preguntas. Los mensajes siguen llegando hasta este momento, siguen llegando 28 comentarios en este preciso momento. Hay mucha gente que está comentando ya por tiempo, nos vamos a quedar por fuera, pero ya nuestro querido Marco ya es un activo fijo de Ideas Ecuador, así que lo vamos a poder molestar para otra entrevista. Así que, economista, muchas gracias y le pido que sí considere correr a una presidencia. Necesitamos gente valiosa como usted, así que se lo pido a nombre personal, considérelo al menos. Sabemos que... Le agradezco muchísimo. Para mí es un honor estar con ustedes. Un verdadero honor y lo digo de corazón. Sabemos lo sucia que es la política, pero sí es una forma de hacer patria. Así sea lanzarse con pocas posibilidades, pero con lo más que se llegue de exposición durante una candidatura se pueden plantear propuestas firmes para hacer un mejor Ecuador. Hacer una candidatura presidencial, así se sepa que no se llega a ganar, igual es hacer patria. Yo creo que es un esfuerzo muy valioso, que todos podríamos deber hacerlo por ser actores políticos, que nos involucremos en nuestros cambios para tener un mejor Ecuador. Así que le dejo la pelota en su cancha, economista. Gracias, Nata, me siento muy honrado. Muy amable. Con esto vamos a terminar nuestra transmisión. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos hoy día al economista Marco Flores como nuestro invitado. Los invito a que sigan pendientes. Vamos a seguir con entrevistas en Ideas toda esta semana durante la noche, así que estén muy pendientes de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Yo con eso me despido. Soy Natalie Vergara. En redes sociales me encuentran como Nata Cassette. Espero que tengan una excelente noche y que esta conversación con el economista Marco Flores les haya resultado de provecho y haya podido aclarar un poco el panorama económico del Ecuador. Pasen muy bien.